Hola a todos, bienvenidos a un nuevo café virtual. En esta ocasión tenemos, como de costumbre, a un invitado. En esta ocasión es un invitado especial porque es de aquí, de Sevilla, es un viejo gran conocido. Y tenemos con nosotros a Javier Catón. Buenas, Javi. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo Lo estás? primero, lo primero me llamas viejo, cabrón. No. Viejo gran conocido. Hace años que ya no estás en Sevilla, pero Sí, sí. Pero bueno, voy recurrentemente. viene frecuentemente, viene Sí, sí. frecuentemente. Bueno, Que nada, lo primero, muchas gracias por este ratito. pues para mí también muchas gracias por invitarme, porque he visto algunos de las otras personas que habéis invitado y la verdad que son todos pues gente bastante interesante para mí, etcétera. Entonces para mí es un placer que me hayáis invitado. Bueno, estoy seguro que tú también serás interesante para muchos. Además, no tenemos muchos perfiles con los que hablar tanto de 3D, etcétera, etcétera, como sería tu caso. Así que estoy seguro de que este café virtual va a ser muy interesante para muchos también. Antes de entrar de lleno, siempre suelo hacer una breve introducción del invitado. La voy a hacer muy rápido, sobre todo intentando darte tiempo a ti por si se me escapa algo o quieres añadir cualquier cosa, que la puedas añadir. Estoy Vale. compartiendo las slides que estamos mostrando, así que si alguien quiere ir siguiendo las preguntas que vamos a ir haciendo o slides como esta de la presentación, que sepa que puede ir haciéndolo. Y bueno, eres ingeniero en informática por la Universidad de Sevilla. Sí, Fuiste MVP, creo que empezaste en DirectX y luego en XNA durante bastantes años, 9 años. 9 años. Xbox Ambassador, Microsoft Student Partner y MVP. Microsoft MVP también durante otros tantos años. Lo mejor fue lo de Xbox Ambassador. Eso fue lo mejor porque era como, imaginaros, ¿no? Traducido, embajador de Xbox. No había, en aquella época, creo que era con 22 años, no había mucha gente en España que le hubiesen dado ese título y lo que me pasaba es que me habían dado como una especie de información como si fuera de prensa, también me habían registrado en algún sitio Microsoft. Entonces lo que hacía es que todos los meses me mandaban juegos, pack de juegos, pero a lo mejor me mandaron cuando salió el Halo 2 o el Halo 3, me mandaron a lo mejor 11 Halos a mi casa para que yo los repartiera como si fuera de prensa o algo así. Y me acuerdo la sorpresa muy graciosa, pues claro, yo con 22 años y mi madre que de pronto llega a casa un cartero, ¿sabes? Y el cartero llama a la puerta y claro, mira así, sale mi madre con el perro, que era un chihuahua, así, y se queda así mirando y dice, ¿está el embajador? Claro, el cartero flipando, diciendo, ¿está en la casa de un embajador? Y mi madre, ¿embajador? Aquí vive un no, no. Bueno, eso será mi hijo que hace cosas raras, ¿sabes? Y entonces le daban los juegos de Xbox, ¿sabes? Pero era gracioso aquello de el embajador, porque claro, si lo traduce, el cartero cuando venía flipaba, desde aquí vive un embajador. Hombre, el nombre pasó un nombre de micro, molaba, porque hay Sí, otros sí. nombres tipo evangelista y demás que suenan mucho peor, ¿eh? Así que el Sí, sí, nombre, eso sí es cierto. el nombre ya molaba. Bueno, y para rematar un poco lo que tenemos preparado en quién eres, actualmente trabajas en Plain Concepts como team lead en el equipo de Research, el cual recuerdo con cariño, porque fue mi anterior trabajo, mi anterior equipo. ¿Falta algo? ¿Quieres añadir cualquier detalle? No, está bien. Simplemente me acuerdo que eso, que cuando me nombraron MVP, me acuerdo, bueno, tú conoces también por MVP las celebraciones estas típicas que hacen con las padas y no Sí. sé qué en la Con fiesta el esa. tiempo cambiaron un poco. Ah, sí. De mi época a la tuya creo que Claro, es que tú piensas que cambió un yo, poco. Bueno, el tema de la espada de malla se seguía haciendo, y el tema de invitar, el que va a Seattle tiene que invitar y toda la pesca, todo eso se seguía haciendo. Pero el tema de la espada yo creo que, por ejemplo, a día de hoy ya no se hace, creo. bueno, O porque me si se acuerdo de hace, eso, raro. me acuerdo que creo que cuando me nombraron MVP era el primer MVP, creo que lo nombraban en esa categoría, en DirectX, porque era una categoría muy rara y creo que era nueva o algo así, ¿no? Entonces, piensa que estamos hablando, o sea, no sé qué, yo tengo ahora 36 años y yo tenía 21 años. O sea, que
que han pasado 15 años de aquello y me acuerdo que el de la espada que me dice, bueno, ¿tú eres MVP en qué? Y le digo, DirectX. Y dice, ¡hostias! Me acuerdo que se sorprendió diciendo, ¡tía! Eso tiene que ser eso es raro, ¿eh? Y nada, simplemente era una anécdota de cuando eso. Venga, continúa así eso. Bueno, seguimos. Sí, sí. ¿Cómo vamos a organizar el bloque? Normalmente solemos dividir el café en 4 bloques. El primer bloque suele ser casi igual para todos los invitados, que es básicamente hablar sobre sus inicios, el por qué se dedica a la informática, cómo empezó, etcétera, etcétera. El segundo bloque hablaremos de Plain Concepts, porque entraste en Plain Concepts cuando quizás eran 15. 25. 25. Bueno, y los inicios en Plain Concepts, el salto a la empresa, el salto de la universidad al trabajo, etcétera, etcétera. Otro bloque, por supuesto, será hablar de Wave, por qué y cómo nace, y bueno, algunas preguntas más que no quiero adelantar mucho. Y lo último que vamos a hablar es un poco sobre .NET en sí, cómo ves el futuro, sobre todo, .NET 5, qué esperas, qué no, etcétera, etcétera. Ese sería un poco el bloque de la charla. Pero antes de entrar de lleno a preguntas específicas sobre ti, Wave, Plain, etcétera, etcétera, aunque creo que en este caso no hace mucha falta, pero nos gusta romper un poco el hielo con la gente para que se vaya soltando hablando y demás. Y tenemos preguntas random, ¿vale? Vamos a hacernos la primera. La primera pregunta sería, ¿cuál es el último videojuego que te has pasado? Ojo, no tiene por qué ser platinado, ¿eh? Aquí está Juanma y para Juanma sabemos que pasado es platinado. No, el último juego que te has pasado. Que te acabaste la historia, te acabaste el juego, no hace falta que tengas todos los logros de última piedra del mapa descubierto. Pues, ostras, pues el último juego, yo lo que pasa es que he jugado a muchos juegos de estos que son de echarle un montón de horas, ¿vale? Juegos tipo, no sé, pues que juegas colaborativo, que son en modo competitivo, etcétera, etcétera, como el Counter-Strike, etcétera, etcétera. Pero juegos así de pasarte, el último que me he pasado creo que fue el Call of Duty Modern Warfare en la PlayStation 4. Ese fue, creo que el último, el anterior de ese creo que fue el Gears of War 5. Y ahora estoy jugando un juego muy chulo que se llama Teardown, que es indie. Y la verdad es que es bastante chulo. La verdad es que estoy jugando ese juego porque me atrae. Llevo siguiendo al tío que ha estado haciendo ese juego 5 años en Twitter. El tío es el que ha hecho otro tipo de juegos tipo Smash Hit y otros en iOS. Y el tío se ha inventado un nuevo render y ha hecho un juego basado en ese render con iluminación global y tal, que me parece muy interesante. Y la verdad es que el juego está súper chulo. Y es el que, por ejemplo, ahora estoy jugando. Pero el último creo que el Call of Duty Modern Warfare. No sé. Bien, ¿no? No es mal juego. ¿Cómo dices que se llama el otro, el indie? ¿Lo puedes poner en el chat? Teardown. Sí, lo puedo escribir. Teardown, que me ha puesto la mano izquierda, que es recomendación de tu hermano. No. ¿No? Porque... No. Curiosamente lo compro yo en Steam y yo tengo esto de familia con mi hermano. Vale, y entonces yo veo todos los juegos que él tiene y todos los juegos que yo tengo y él me dice, tío, me lo iba a comprar y vi que ya lo tenías tú. Y digo, pues sí, pues ya puedes jugar porque lo he comprado yo. No. Y lo compré hace una semana y media o así. Que básicamente ha salido en Early Access en Steam y lo he comprado y la verdad es que, no sé, me mola mucho porque técnicamente es muy interesante. ¿Tú eres más de probar cosas nuevas o de juegos retro? Esa es una pregunta que me he sacado yo aquí ahora de la manga. Pues si te digo la verdad, yo en ese sentido soy bastante raro porque, a ver, me gustan los juegos antiguos porque tengo, por ejemplo, hace poco me compré los emuladores de Nintendo, ¿vale? Estoy jugando al Mario arriba en el salón, pero yo a mí me encanta la tecnología gráfica y me encanta el realismo gráfico, etcétera, etcétera. Y es curioso porque la gente que se dedica a temas 3D en gráficos, para mí es similar a un pintor hiperrealista, ¿no? El que tú dices, hostia, pues mi objetivo es conseguir representar un bosque de la manera más realista posible. Me tengo que fijar en detalles que entiendo que un pintor antiguamente se fijaba, como la sombra, cómo el sol incide sobre las hojas, como si las hojas son demasiado transparentes, hay técnicas que se llaman surface scattering para
para simular ese tipo de efectos, o la piel humana, como cuando te metes con una linterna en un dedo y se te ilumina que parece un gusilú, etcétera, ¿no? Pues hay técnicas para sombras, un montón de técnicas, para no sé qué. Entonces, estudiar todas esas técnicas y tal es lo que más me llama la atención, y los avances gráficos es lo que me llama la atención. Entonces, yo soy de esas personas que no juegan mucho, no soy muy jugón, porque empiezo a lo mejor algunos juegos y simplemente gusta bichearlos y tal gráficamente, y muchas veces pues me gustan juegos que hay mucha gente que dice, oye, pues ese juego es una mierda, etcétera, etcétera, pero gráficamente a lo mejor es brutal, ¿vale? Recientemente estoy jugando, por ejemplo, en PlayStation 4 al Horizon Dawn, Zero Dawn, que diga, y también, por ejemplo, un juego que me encantó cuando salió fue el The Order 1886, que como juego no era gran cosa, pero cuando salió técnicamente, las técnicas de PBR, de Physics Based Rendering, por ejemplo, utilizaba eran la leche. Entonces, yo soy de estos que si lo hubiera jugando en un servidor online, verías a un tío mirando así, agachado, mirando a la pared, ¿sabes? ¿No? Y dices, ¿tú qué coño hace ese tío ahí? ¿No? Mirando la sombra, para intentar adivinar qué técnica es la que están utilizando, o si es una técnica nueva, pues intentar ver cómo han llegado a ese nivel de detalle. Es más, el juego este de Teardown el otro día lo arranqué y no me pude resistir. Estuve 2 horas jugando y 1 hora con el Nvidia Graphics Debugger, depurando el juego y viendo todas las llamadas que hace a la gráfica y analizando el código, o sea, ¿no? Para que te hagas una idea. Entonces, bueno, me gustan las cosas, sobre todo las nuevas, porque me gusta bichearlas. Genial. Además, Teardown es casi una demo técnica, ¿no? Porque entre Ray Tracing y otra serie de... Es que está chulo, porque este tío empezó a Denis se llama, y el tío empezó a hacer eso con una cosa que se llama VVH, que es una organización espacial, y se empezaron hace 4 o 5 años a verse como VH en GPU y cómo lanzar rayos y calcular iluminación global, etcétera, etcétera. 4 años después ha salido todo esto de las RTX y tal, que entiendo que la habrá jodido porque el tío habrá dicho, coño, cuando yo iba a sacar el Minecraft RTX ya lo han sacado, ¿sabes? Pero el tío lo hace a mano todo, y es un motor propio, no usa un motor de nadie. Se ha hecho él el motor y en base a ese motor se ha hecho el juego. Ha tardado 4 años en hacerlo. Es un poco como The Witness o este tipo de proyectos, ¿no? Que se hacen el motor y luego se hacen el juego, y me parece muy interesante. Pues genial. Me parece genial. Lo que yo no sé si al final llegas a poder disfrutar el juego o no, pero bueno. Siguiendo a mi manera, poco... a mi manera. Entiendo que sí, que al final, pero bueno, es que entiendo que como los pintores, ¿no? Como lo que has dicho tú, al final llegas a un museo y no sé, lo verás con otra perspectiva seguro que la claro. Que vemos la mayoría de los seres que jugamos claro, al juego. Imagínate un mago que va a ver un espectáculo de magia. Pues entiendo que lo ve con otros ojos que una persona que a lo mejor que no se dedica a la magia. Claro, pues muy parecido. Claro. Bueno, y siguiendo un poco con el hilo de tu vida, ¿no? De tu historia, de todo esto, ¿cómo empezaste en todo el mundo, en el mundo del desarrollo, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te decidiste a decir, bueno, pues yo voy a ser desarrollador o programador o no sé? Vale, pues os cuento, yo cuando era pequeño, bueno, mis padres no, o sea, yo vengo de una familia humilde, mis padres nunca han sabido nada de informática, etcétera. Yo he tenido compañeros en la universidad que me decían, pues yo tenía un 386, yo tenía tal. Yo no vi un ordenador hasta que no tenía 14 años o por ahí, ¿vale? Que el primer ordenador que yo tuve, el primer ordenador que yo toqué fue un Pentium 133 MHz ya, para que te hagas una idea, ¿vale? Yo hasta esa época pues hacía deporte, jugaba al baloncesto, hacía muchas otras cosas, estuve estudiando en el conservatorio hasta 7º de guitarra, daba clases de guitarra particulares, me apunté a todas las artes marciales que existen. Yo creo que mis padres me tenían entretenido con karate, capoeira, califilipino, no sé qué, yo hice de todo, ¿sabes, no? Pero luego descubrí la informática y siempre me gustó mucho crear cosas. Ya te digo, como vengo de una familia humilde, nunca tuve demasiados juguetes, entonces con los 4 juguetes que tenía siempre me tenía que inventar historias, ¿no? Y hacer cosillas, y era una persona que me gustaba crear cosas y tal. Mi padre es electricista, entonces pues me enseñaba muchas cosas de electricidad y demás, y soy una persona que me gustaba crear, y la informática me abrió un mundo muy interesante porque me permitió
pues un mundo nuevo en el que podías crear un montonazo de cosas, cosas con sensores que se conectan a esto, a lo otro, cosas como radiocontrol, etcétera. Entonces yo ya, cuando descubrí los ordenadores con 14 años, el 121, 133, lo primero que me llamó la atención fue el QBasic y empecé a ver cómo se programaba en QBasic, en línea de comandos, etcétera. Luego aprendí Clipper, creo que fue el siguiente lenguaje que creo que aprendí, pero por mi cuenta y tal. Y yo desde entonces, desde los 14 años, ya tenía muy claro que yo decía, yo quiero ser programador. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, no, yo desde los 14 años tenía claro que quería ser programador, mientras que, por ejemplo, mi hermano, que Suárez, por ejemplo, lo conoce y tal, mi hermano por esa época decía, yo quiero ser astronauta. O luego quería ser de estos que hacen efectos especiales en películas. Y yo no, yo lo tenía claro. Yo quería ser programador. Yo programador. Eso es lo que más me gusta, la programación es lo que más me gusta y tal. Y mira que en aquella época pues no tenía ni puñetera idea, ni sabía programar, ni nada. Entonces por mi cuenta fui aprendiendo cosas y yo era como el que le gustaba programar. Lo primero que aprendí fue que aprendí a manejar una herramienta que me dejaron, que venía con un periódico, no me acuerdo, que venían unos CDs de Delphi 2. No sé si os suena. ¿Vale? Que se programaba con Pascal y era para hacer aplicaciones de escritorio, de ventanas y tal. Y yo lo miraba y yo decía, hostia, pues aprendí a hacer una ventana, a una ventana le puse una imagen de fondo, puse un botón. Digo, un botón se puede poner transparente, probé, le quité estilo, no sé qué, hostia, se puede poner transparente, digo, ya está, aquí tengo ya un juego de aventura gráfica. Con esto me hago yo ya un juego de aventura gráfica. Entonces me acuerdo que me junté, bueno, en mi pueblo, que yo soy de un pueblo que se llama San José de la Rinconada, estaba yo y mi hermano, que somos gemelos, y conocimos a otros dos chicos que también eran gemelos, ¿no? Que la gente nos preguntaba, oye, ¿en tu pueblo qué pasa? ¿Allí el agua está raro o algo? Claro. Y los cuatro la verdad es que encajamos muy bien y montamos como una especie de grupillo para hacer videojuegos. Lo primero fue una aventura gráfica y tal, para hacer videojuegos y era, pues eso, pues hacer videojuegos con Delphi 2. Ellos hacían los gráficos y yo era el programador, ¿vale? Y nada, con eso, por ejemplo, empezamos ahí a programar y tal. Y luego a uno de los que yo le daba clases de guitarra, me acuerdo que el tío era ingeniero informático. Y entonces yo le dije que en vez de que me pagara, porque yo básicamente con esa edad lo que hacía es que con el dinero que ganaba dando clases particulares de guitarra, pues me pagaba mis caprichillos de ir al cine o cualquier cosa de esta. Pues con él, por ejemplo, llegué al acuerdo de que yo le enseñaba clases de guitarra durante 1 hora y él me enseñaba a programar en C. Porque era ingeniero y me acuerdo que era la leche, fui a su casa y tiene un Scalestri allí, que está todo sensorizado, el Scalestri era la leche y tal. Y estuve un tiempo aprendiendo a programar en C. Entonces, cuando yo entré en la carrera, yo ya había estudiado y había programado en C, etcétera, etcétera. Y luego llegué a la Universidad de Sevilla, que muchos lo conoceréis, y te dirían, venga, lenguaje de programación, bueno, primero se dio C, pero el siguiente lenguaje de programación, Lea. Y yo, ¿Lea? ¿Qué coño es Lea? No sé si lo que había estudiado allí en la universidad es como un lenguaje que se inventaron en la universidad, que se llamaba Lea, etcétera. Y luego pues ya se pasó todo a Java, etcétera. Pero bueno, así un poco fue yo creo como empecé un poco. No sé, por resumir, que me habéis dicho que tampoco, no sé cuántas slides hay, digo, bueno, pues tampoco me voy a alargar mucho si queréis esta pregunta. No, pues bueno, esta parte suele ser Antes comentaste que viste otros cafés con Carlos Milán o con otra gente, y estas preguntas suelen ser... Súper largas. Suelen ser súper largas, pero al final, para quien lo escucha, también son interesantes. Así que, y curiosas, y curiosas. Además, pues eso. Descubrimos una parte de las personas que en algunos de los cafés que hemos hecho, yo me he sorprendido con cómo decidieron ir a la informática. Es muy, muy curioso. En mi caso, ya te digo que fue bastante simple. Básicamente me regalaron el ordenador, mis padres no sabían prácticamente ni encenderlo. ¿Vale? No es que dijeran, oye, pues mi padre trabajaba con ordenadores y me enseñó, etcétera. No, mis padres no sabían prácticamente encenderlo, pero habían escuchado que podía ser el futuro y que era una cosa buena, etcétera. Y yo me acuerdo que yo tenía que instalar el Windows 90, aquello venía con Windows 3.11 y yo le instalé el Windows 95 en disquete, que no sé si recordáis aquella época que eran 30 disquetes.
que tú tenías que ir metiendo disquete a disquete para instalar el Windows 95 y además que yo me acuerdo que lo instalaba en varios ordenadores y en uno te pedía el 1, 4, 8, 20, 30 y en el otro te pedía el 1, 15, o sea que al final tenías que estar allí cambiando de disquete todo el rato y me acuerdo que lo primero que aprendí con el ordenador fue a formatearlo y reinstalarlo, porque llegó y el primer día ya no andaba, me lo cargué, no sé qué coño hice, que ya no arrancaba el sistema operativo. Entonces, la primera fue, hostia, pues lo primero que tengo que aprender es arreglar esto, porque si me lo voy a estar cargando cada 2x3 y va a dejar de funcionar, lo primero va a ser eso. Y bueno, luego ya en la universidad, cuando entré, pues, no sé, la pregunta esta entiendo que va por ahí, ¿no? Sí, de hecho, esa es la siguiente pregunta. Sobre todo, intentamos agrupar un poco toda la etapa de la universidad. Es decir, sabemos que es mucho, porque aquí es cuando empiezas la universidad, conoces el club.net, periodo XNA. Si no me equivoco, aquí también es cuando te empiezan a nominar MVP. ¿Qué recuerdas de toda esta época? O sea, pues la verdad es que al principio os digo, el primer año de universidad, pues yo empecé y conocí a gente muy interesante. Yo creo que al final en la universidad donde realmente pues empiezas a aprender más, etcétera, por la gente con la que te terminas juntando. Y yo ahí conocí a amigos y compañeros que incluso hoy día seguimos trabajando juntos, como Marcos Coveña o Sergio Escalada. Los conocí en Claro, primero. Juanma, hombre. Bueno, Juanma también, pero no, eso no fue. No, pero me refiero yo en primero. O sea, el primer año que yo entré, a Juanma el primer año no lo conocí luego más tarde. Pero en mi curso entraron Marcos y Sergio y eran esas personas que te sientes tú identificado porque son esas personas que como hobby tenían la informática. Y eso es una cosa que no todo el mundo que estudiaba, había gente que iba a la universidad, estaba a sus horas y luego salía y no quería ver más un ordenador ni en pintura, ¿no? Y también es cierto que para la gente que ya entrabas con algo de conocimiento, como yo, por ejemplo, que me había preocupado por aprender a programar en Delphi, en Pascal, en C o lo que sea, es cierto que te chocaba mucho porque tú decías, bueno, primero, y tiene matemática, introducción al cálculo infinitesimal, matemáticas discretas, álgebra lineal, no sé qué, física, no sé cuánto. Y tú decías, pero bueno, ¿y cuándo cojo un ordenador yo aquí? ¿Sabes? Que se supone que esto es informática. Pues era curioso, yo creo que, no sé si habrá cambiado mucho eso ya recientemente, pero es cierto que yo creo que cuando entramos nosotros, pues no llevaba tantos años y la mayoría de los profesores eran profesores que no eran ingenieros informáticos. La mayoría de los profesores de la universidad eran matemáticos, físicos, y entonces pues te iban más a esos tipos a esos lados y tal. Me acuerdo que por ese primer año de carrera, trabajando con el grupo este que formábamos y tal, que nos llamamos Estudios Tortuga, porque tardábamos mucho en hacer cosas, en hacer, por ejemplo, un juego y tal. Me acuerdo que nos juntábamos los veranos, y ese verano, por ejemplo, el primer verano de universidad, nos juntamos, pues decidíamos la casa de uno y nos pegábamos todo el verano, como yendo a trabajar allí a su casa, a hacer un videojuego. Y me acuerdo que ahí ya pues empezamos a probar Deep Game Studio, no sé si os acordáis, o por ejemplo, pues otro tipo de herramientas para poder hacer videojuegos en 3D, etcétera, etcétera. Y participamos, creo que el primer año de carrera participamos en una cosa que se llama Imagine Cup, con algunos juegos, etcétera. No, Imagine Cup no, perdón. Art Futura, que es en Barcelona, un campeonato un concurso de videojuegos que hay, etcétera. Y participamos y tal, pero bueno, no tuvimos mucha suerte. Y luego ya pues no, en la carrera pues ya es cierto que te absorbía un poco y tal. Entonces yo dentro de la universidad encontré un espacio, creo que fue en segundo de carrera, en el tema de los club.net. Los club.net creo que se inició, esto si no me equivoco, creo que se inició, o lo que a mí me dijeron es que se inició en Sevilla. Me dijeron porque estaba Ricardo Varela, que era una persona que había tenido trato con gente de Microsoft, etcétera, y que le salió la oportunidad esta de crear los club.net. Y creo que Ricardo Varela habló en aquel momento con Miguel Ángel Ramos, que también estaba en la Universidad de Sevilla, y decidieron entre los dos como pues arrancar ese grupillo de gente que supiera de temas de .net y tal. Entonces Ricardo como que lo organizó y
Y Miguel Ángel Ramos es como el que tenía los conocimientos y el que nos dio creo que las 2 primeras charlas de qué es .NET y qué se puede hacer con .NET, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que cuando en la carrera tú estabas aprendiendo el computador simple 1, el computador simple 2, que básicamente es una calculadora, ¿vale? Pues cuando te enseñara a programar, por ejemplo, .NET era una tecnología que en aquel momento estaba como años luz a lo que nosotros estábamos viendo en la carrera. .NET era una tecnología que te permitía desarrollar para dispositivos móviles, te permitía para las PAL, aquellas que había, te permitía desarrollar para web, te permitía desarrollar aplicaciones 3D, aplicaciones de escritorio. La verdad es que tú decías, coño, en la carrera estoy aprendiendo cómo hacer esto que no tiene interfaz, que no son aplicaciones como las que yo normalmente uso. Y esta tecnología que estoy aprendiendo aquí en el club.net, que es básicamente después de las clases nos quedamos y nos dan charlas y nos enseñan cómo funciona esto, de manera altruista totalmente, como si fuera el club de los poetas muertos, ¿no? Un poco. Pues la verdad es que molaba. Yo me acuerdo que el primer año, por Navidad, di una charla que a mí me flipó porque Marcos me ayudó con unas cosas que tenía y tal, y a mí me flipó porque di una charla yo de cómo con servicios web y tal, desde una PAL, por wifi, darle a un botón y había un árbol de Navidad y que tú le dabas desde ahí y encendías el árbol de Navidad a distancia, ¿no? Un poco como lo de Sheldon, ¿no? De Big Bang Theory y por qué, ¿no? Y por qué podemos, ¿no? Por una cosa parecida, era un árbol de Navidad que me había cogido unos relés, me hice una placa integrada con unos relés que iban que soportaban hasta 10 amperios, no sé qué, un servicio REST, entonces yo desde la PAL, que me la dejó Marcos, que era de su padre, y la PAL llevaba, para que os hagáis una idea, una chaqueta con una tarjeta wifi PC me decía enchufada, imaginaos el tamaño de la PAL, eso no era un dispositivo que cuando los móviles ahora son así, aquello era pues un pedazo de libro, y básicamente lo único que dice es que tú le dabas ahí, por wifi se comunicaba un servicio red, me parece que era. El servicio se comunicaba con una placa que había conectado por serial, me parece, y me parece que también eso, mi portátil, el que yo tenía en aquel momento, tenía un puerto serie. Entonces, por el ping no sé cuánto, usando una librería de .NET tal, le daba la información al relé y el relé cogía y encendía el árbol de Navidad. Y básicamente di una charla sobre eso y a mí me flipó mucho. Creo que dentro del club también me gustó la charla, pero a mí me flipó mucho porque era como, hostia, aquí en la carrera estoy aprendiendo, como os digo, matemáticas muy básicas, estoy aprendiendo cosas de programación muy básicas, etcétera. Y de repente con el club.net he aprendido una tecnología que me ha permitido coger una tablet, darle un botón por wifi, montar un servicio que se conecta con una placa que directamente enciende algo, ¿no? Y era algo como que me llamó muchísimo la atención lo que se podía llegar a hacer. De todas maneras, yo siempre fui de que me encantaban los videojuegos y entonces intenté orientar aquello del club.net a lo que a mí me gustaba, que era el mundo de los videojuegos y que yo había estado intentando hacer con este equipillo, en el grupillo que montábamos, que éramos los de Estudios Tortuga, pues había estado intentando montar durante unos cuantos de años y descubrí, lo primero que descubrí no fue XNA, lo primero era algo que había antes que XNA, que era DirectX manejado. No sé si eso os sonará, pero era básicamente una librería o un wrapper de DirectX que sacó Microsoft, que era oficial y que era básicamente DirectX que se podía acceder desde C#. Y era bastante interesante, la verdad es que a mí me abrió mucho porque podía coger y hacer aquellos juegos 3D, pues podía llegar un poco más lejos y tal. Y vi como ese mismo lenguaje me había permitido hacer lo del arbolito, ahora me permitía coger y hacer un videojuego 3D. Y lo primero que hice fue, en el Club.net también, creo que el primer año o el segundo, dar una charla sobre cómo hacer un juego de carreras con un coche de Fórmula 1, etcétera, en 3 dimensiones, con un modelo que me bajé, cómo hacer la física y cómo hacer no sé cuánto. Y eso me acuerdo que, yo te digo, se me abrió un mundo ahí en lo del tema del Club.net, el lenguaje C#, etcétera, porque era ese lenguaje, aprendí de pronto un lenguaje y me permitía hacer todo aquello que yo siempre quería hacer. Y yo me di cuenta pronto que me gustaba más intentar crear juegos o intentar crear tecnología para hacer juegos que jugar a los juegos. Me lo pasaba mejor creando esa tecnología de gráficos 3D o aprendiendo cómo se hace que una cámara siga el coche por un circuito o cosas así, que jugando realmente al juego. Y bueno, pues esta tecnología me lo permitió. Entonces eso yo creo que fue un poco los inicios. Y luego el Club.net también, a diferencia de otras cosas, joder, yo creo que fue con 20 años algo así, me nombraron, con 20 años me nombraron MVS, que era Most Valuable Student,
Un año nombraron a 3 personas en España. Creo que uno fue Cristian Manteiga, el otro fue Paquito, que también trabaja, tanto Cristian como Paquito trabajan en Plain Concept, que al final nos hemos encontrado aquí en Plain Concept, pero me acuerdo que con 20 años tal, y nos conocimos, ahí los conocí yo a ellos, en Barcelona, que fuimos a un evento de estos de Microsoft, un evento de estos mundiales que organizaban de charlas técnicas y tal, que Microsoft nos invitó. Después, al año siguiente, también dentro de los clubs.net, pues conseguí que me nombraran MVP en DirectX, que claro, yo decía MVP, o sea, la P me sobra, yo estoy estudiando. No, a mí, ¿la P de qué? Y además yo me acuerdo que para mí fue como una presión muy fuerte, porque yo dije, hostia, MVP. Hostia, si yo no tengo ni puta idea de DirectX, si yo estoy aprendiendo, si yo llevo un año haciendo cosillas de esto y tal. Entonces eso para mí fue una presión de, hostia, me tengo que poner las pilas a aprender cosas, pero luego yo iba a los sitios y la gente me preguntaba, yo decía, pues yo no tengo ni puta idea, ¿sabes? No de DirectX ni de nada. ¿Sigue habiendo MVPs de esas tecnologías? Me refiero del... Creo que de DirectX ya creo que no hay. No, a ver, el programa ha cambiado. También murió. Sí, es que el programa ha cambiado varias veces a lo largo del tiempo y ha ido adaptándose un poco a las tecnologías. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo empecé era en Windows Phone, luego fue Windows y luego cambiaron el programa entero y crearon como 4 grandes bloques que eran Visual Studio Technologies, que era como todo el mundo que hiciera, por ejemplo, Xamarin o Unity o cualquier tecnología relacionada con que no fuese una específica tipo ASP.NET o lo metían en ese saco. Luego estaba, por supuesto, el de Azure, etcétera, etcétera. Y con el paso del tiempo, según Microsoft ha ido sacando otras cosas, por ejemplo, HoloLens, etcétera, pues a día de hoy sí que hay, por ejemplo, hay MVPs de Mixed Reality. De Mixed Reality, etcétera, ¿no? Pero ha ido cambiando. Entonces hay cosas que han ido desapareciendo, otras que aparecieron y con el tiempo otras nuevas que aparecen. O sea que el programa va cambiando con el tiempo, pero a día de hoy lo más cercano que se le podría ocurrir sería alguien que use mucho Unity con Visual Studio, etcétera, etcétera, y que lo nominen dentro de la categoría de Visual Studio Technologies, o alguien que se dedique relacionado y haga temas también de Mixed Reality y lo nominen directamente en Mixed Reality. Pero algo específico tipo videojuegos en sí, no. Sí, o DirectX, a mí me molaría, por ejemplo, DirectX. Es más, el primer MVP que me dieron fue de DirectX, después el siguiente que me dieron fue de Windows Applications, atento, era como más genérico. Después me dieron el MVP de XNA, que estuve, la verdad es que la mayor parte del tiempo con el MVP de XNA, y al final del todo se cargaron XNA, como sabéis, algo que muchos que usábamos XNA, pues lloramos su pérdida, y me nominaron como MVP en Xbox, pero en Xbox ya era como temas de juegos y temas tal, y ya se escapaba un poco del plano técnico que a mí me gustaba y tal, y fue por lo que finalmente pues dejé... No, creo que me nombraron luego al final MVP en C#, o fue C# y después me pasaron a Xbox, es cierto, cuando me quitaron el de XNA me dieron el de C# y MVP en C#, que era como una especie de cajón donde la mayoría o había mucha gente, y luego ya por intentar conseguir uno más específico me movía al de Xbox, pero el de Xbox estaba orientado a eso, a más productos, a más qué tipo de juegos salían, qué funcionalidades tenía la Xbox, etcétera, y eso ya no me moló tanto. Y al final, pues también es cierto que también cuando llevas muchos años siendo MVP, pues a ver, el primer año te hace muchísima ilusión, el segundo también, el tercero también, etcétera, etcétera. Cuando llevas 9 años, yo llevaba 9 años, es cierto que el último año, pues ya la verdad es que me pidieron evidencias para continuar, etcétera, y ya ni las mandé, porque la verdad es que tampoco no me gustaba mucho ya el programa y tal. En aquel momento también siempre se hablaba de que había que dejar espacio para que más gente fuera MVP, etcétera, etcétera. A mí me parecía súper lícito y tal. Y yo me acuerdo que me quedé yo tengo la estatuilla esa que daba, las que dan ahora supongo, con el disco aquel, ¿no? Que dan, yo tengo el de 5 años. Y después tengo 4 más. Me quedé a punto de tener el de 10 años. El disco. De verdad, te quedaste a un año de ese. del 10, a un año. azul.
Sí, no, y el de 5 también es El azul. 5 también es azul, sí. Porque por lo menos el que yo tengo. Sí, Pero bueno, yo también lo- pues eso. Pero bueno, recuerdo que el tema de MVP también daros cuenta que yo en la carrera, pues el tema de los club.net me abrió el punto de los MVP. Los MVP me permitió viajar a Madrid, a las oficinas de Microsoft, conocer a gente que eran MVP. Ahí es cuando yo conocí a los socios de Plain Concept, porque yo conocí a Rodrigo Corral, conocí a Iván González, conocí a Pablo Peláez, a Unai Land, o sea, no, Unai Zorrilla, que diga, perdón. Ahí es donde conocí, en esos programas conocí a los socios de Plain Concept, los que luego montarían la empresa Plain Concept, etcétera, y me permitió ir a muchas charlas. Yo me acuerdo en el club.net y tal, que era por la época que estaba Alberto Sánchez, no sé si os suena alguno, Alberto Sánchez, que hacía los A mí sí. A mí me suena muchísimo, vamos, lo conocía, claro. Sí. De hecho, el otro día estuve buscando información sobre él porque hacía mucho tiempo que no sabía de él. Sé que estuvo en la empresa esta que creo sí, Comandos. Sí, la de Empiro. Exacto, y después ya ahí le perdí un poco el rastro y el otro día precisamente estuve buscando información de él. Pues yo con Alberto Sánchez me acuerdo, me lo pasé flipante, pues yo me cogía y me hacía los University Tour por Andalucía con él y íbamos, venga, pues hoy damos charlas y yo daba charlas sobre pues, el tema de XNA, de gráficos y tal, que era llamativo. Entonces me llamaban porque ese tipo de charlas, pues en las universidades pues llamaban mucho la atención porque eran visuales, etcétera. Y me acuerdo que nos hacíamos un tour de, venga, pues hoy cenamos en Málaga, mañana nos vamos a Almería, después volvemos a Córdoba y después tal, y damos charlas por las diferentes universidades y tal. Yo conocía a mucha gente, muchas universidades, Marcelo, por ejemplo, de Club.net y tal, conocía a mucha gente de otras universidades, a Alejandro Hidalgo, por ejemplo, que también está en Plain Concept ahora, también lo conocí de esa manera y tal, y con Alberto Sánchez, yo me acuerdo que además iba a Microsoft en aquella época, pues lo pagaba todo, entonces yo iba y Alberto, venga, vamos a ir a comer por la noche después de la charla a tal sitio, y luego nos levantamos por la mañana, íbamos a un hotel, dormía en un hotel de 4 estrellas, tú imaginaros, yo tenía, vengo de una familia humilde, vivo en un pueblo, he estudiado en la universidad y de pronto conozco un Club.net, una tecnología que me permite hacer lo que me gusta y encima de pronto me hacen MVP, Microsoft me empieza a llamar para dar charlas, etcétera, etcétera, y yo tengo en mi currículum antes de salir de la carrera como 70, 100 charlas que tenía de eventos a los que había ido, etcétera, en diferentes universidades o en diferentes eventos por España. Entonces, todo eso me lo permitió el Club.net. A cambio, esa era como la parte buena. Bueno, decía que en aquella época estaba Alberto Sánchez y también estaba Beatriz Ordóñez. No sé si os suena Beatriz Ordóñez. Arandel, sí. Está en Dell. Vale, pues Beatriz Ordóñez, yo también tengo buenos recuerdos de ella, etcétera, etcétera. Y yo me dedicaba, de eso que me dedicaba a hacer los tours, los University Tours, estos que se hacían sobre todo por Andalucía, aunque también fui un poco al norte. Entonces, esta tecnología me permitió viajar de pronto y hacer cosas así que me llamaban muchísimo la atención y tal. La contrapartida es que yo dediqué muchísimo tiempo a eso y claro, la carrera, ¿sabes? Pues pasó a un plano secundario. Entonces yo, como decíamos en la carrera, yo era de estas personas que cuando llegó a quinto estaba en quinto factorial, ¿no? Que le quedaban de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. Es algo que incluso a mí me llama mucho la atención, pero me gustó mucho sacarme la carrera de esa manera, o sea, poder hacer eso me gustó y me da pena que hoy en día eso no se pueda hacer. Hoy en día yo, viniendo de una familia humilde, posiblemente no hubiese podido hacer eso o a lo mejor ni siquiera hubiese podido, o sea, no estudiar si no hubiese conseguido todos los años sacarme todas las asignaturas para hacer las becas. Totalmente. Y es una pena porque yo me saqué la carrera para que hagáis una idea, yo el primer curso que cerré todas las asignaturas fue quinto. Para que os hagáis una idea. Yo recuerdo, no sé si, bueno, tú claro que te acordarás, pero en tu proyecto fin de carrera, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, que era una interfaz de usuario que lo movías con la cabeza. Sí. Vamos, no sé, cuéntanos un poco de eso. Bueno, antes de eso hicimos bastantes cosas. En la carrera me acuerdo que eso también era una cosa que utilizando esta tecnología nos permitía hacer unas prácticas para algunas asignaturas que los profesores alucinaban. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, Microsoft lanzó las Microsoft Surface, pero no las Surface ahora actuales, que son portátiles, sino las Microsoft Surface antiguas, que eran las mesas aquellas armatostes enormes que iban con un proyector y que eran mesas táctiles donde tú podías manejar cosas. Pues, o sea, tocar interactivamente como lo que podemos hacer ahora en un móvil, pero en aquel momento pues no existía y hacía falta
agradezco que hables de eso porque era la siguiente pregunta, justamente. Sí, si miras En este periodo hiciste algo de hardware que nos puedas contar de aquello, mesa multitáctil, etcétera. Pues sí, pues me acuerdo que eso que hicimos, me acuerdo que sacó Microsoft esta tecnología y yo me puse a estudiarla, a ver cómo funcionaba. Y esto iba con un proyector que proyectabas por debajo y luego iba con luz infrarroja y tú desde arriba lo que hacías es como si fuera una cámara de profundidad, tenías a cierta distancia, que es un plano de altura, hacías un threshold, cortabas y entonces tú ponías los dedos en la superficie y detectabas como circulitos donde estaban la yema de los dedos. Y a partir de ahí pues podías tocar una foto y moverla, arrastrarla, algo que ahora parece muy simple por las tecnologías multitáctil que existen, etcétera, pero en aquel momento no existían superficies multitáctil. Y me acuerdo que el proyecto que hicimos para una asignatura que creo que era de teledetección o una cosa así, o sea, que era una asignatura que no tenía algo casi ni mucho que ver ni nada, fue como una especie de donde pusimos unos LED infrarrojos, que me ayudó mi padre a soldarlos, por eso que he dicho que es electricista y tal, que proyectaban luz infrarroja hacia arriba y ahora en el centro había una webcam. Y arriba había como papel de acetato y tú podías como ver la profundidad con la luz infrarroja, podías ver a qué distancia ponían los dedos de esa superficie, porque era como una superficie como transparente, etcétera. Y básicamente con eso yo había un programa que vi por internet, cómo se hacía, que era para una librería que te ayudaba a reconocer los blobs de la yema de los dedos y a partir de eso pues ya dije, vale, pues me monto una interfaz con XNA y con esos blobs yo me puedo hacer como si fuera un input y puedo manejar fotografía, manejar cosas, pero claro, se manejaban en gráfica, se manejaban en GPU. Yo cogía una fotografía, los calaba y aquello iba súper fluido. Cuando en aquel entonces las tecnologías de representación no iban muy fluidas y eran como que 15 frames por segundo estaba bien. Y a día de hoy, 15 frames por segundo, tú le enseñas una interfaz que vaya a esa velocidad a alguien y te dice que dónde vas. Pues me acuerdo que entonces tú básicamente lo que cogías es que podías proyectar en un proyector algo y eso era una mesa multitáctil en la que podías hacer zoom, escalar con 2 dedos, tal. Y eso lo presentamos como proyecto en una asignatura. Claro, el profesor se quedaba así como flipando, ¿no? Como diciendo, tía, esta gente se han hecho una mesa multitáctil que sí, que tú no tenía un proyector, que tú no veías tal. Vamos, que micro robó la idea, vamos. No, hombre, no, Micro lo hizo antes que nosotros, pero bueno, que siempre tenía esa curiosidad y es cierto que el lenguaje C# pues siempre me permitió que, hostia, pues había un binding ya para hacer esto o para hacer aquello, etcétera. Y la verdad es que con eso, pues por ejemplo, a nivel de hardware, la verdad es que siempre es una cosa que también me ha gustado mucho. Ya os digo, yo creo que eso me viene un poco por mi padre, que electricidad y tal, y siempre le he tenido un poco miedo a la electricidad. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que conozco que le da miedo cambiar un enchufe o cambiar una lámpara o hacer algo, y claro, yo ese miedo pues no lo concibo desde que soy pequeño. Para mí es raro tener miedo a cortar un cable o a trabajar con algo de electricidad y tal, porque claro, desde chico yo me iba con mi padre y mi padre hacía muchas cosas en casa de arreglar cosas eléctricas y tal, entonces yo a la electricidad, bueno, me he quedado pegado varias veces, que eso es normal si trabajas con cosas de electricidad, pero eso que nunca le he tenido miedo y entonces cacharrear con circuitos y tal, cuando era pequeño me compraba también libros de electrónica y tal, siempre eso, por ejemplo, me ha gustado. Entonces, por ejemplo, eso de la mesa multitáctil fue muy interesante y luego eso llevó a que años más tarde mi hermano terminó la carrera, porque él sí que se sacó la carrera curso por año, si es un estudiante ejemplar, no como yo, que tardé 7 años, ¿vale? En sacarme la carrera de 5, pues montó una empresa y en la empresa que montó pues querían hacer mesas multitáctiles y entonces pues dijo, hostia, pues mi hermano conoce una tecnología que se llama XNA, lleva años trabajando con esta tecnología, tal, voy a pedir que me eche una mano, etcétera, y etcétera. Y yo le eché una mano a montar una cosa que lo llamamos el NUI Framework, que era el Natural User Interface, que era como una interfaz natural para usar, porque era aquello de que era multitáctil y demás, y era para hacer mesas multitáctiles. Y él ya pues metieron financiación y montamos realmente una mesa multitáctil como la que había hecho Microsoft, que la primera pues la monté pues, básicamente mi hermano, mi padre y yo, una mesa de madera con un proyector, con un espejo para que ampliara el campo de visión, pegaba en una superficie, que la superficie era de metraquilato y tenía unos LED infrarrojos que estaban en el lateral de la superficie y básicamente la luz infrarroja rebotaba dentro del cristal por
un plástico que tenía encima, etcétera, etcétera, se quedaba dentro como si fuera fibra óptica, y en el momento que tú apoyabas un dedo encima, la luz esa que iba moviéndose dentro del cristal rebotaba en la yema del dedo y bajaba hacia abajo, y abajo había una cámara que veía la luz infrarroja. Entonces el proyector proyectaba, pero era luz visible, y luego la cámara era luz infrarroja y detectaba pues cuando tú colocabas los dedos. Una de las cosas interesantes, me acuerdo de las cámaras, es que tú podías hacer eso con una webcam normal, que yo ahí aprendí que las webcams normal pueden ver tanto luz visible como luz infrarroja. Lo único que pasa es que todas las webcams llevan un filtro como de cristal y tal, que filtra la luz infrarroja, porque y de esa manera pues solo ves la luz visible. Me acuerdo que tú cogías una webcam, la desmontabas y había un cristalito, partías ese cristalito y a partir de ese momento la webcam ya podía ver la luz visible y la luz infrarroja. El problema es que las imágenes que se veían como súper saturadas, o sea, una imagen con los colores muy saturados. Entonces yo le decía, vale, ya le he partido el cristal, para incluso eso que hice para la asignatura, ya he partido a la webcam el cristal para filtrar la luz infrarroja. Ahora, ¿cómo hago para ponerle un filtro que filtre la luz visible? Pues investigando por internet me descubrí que los negativos de fotografías antiguos, esos negativos que se utilizaban, esos negativos eran filtros de luz visible, pero dejaban pasar la luz infrarroja. Entonces, si tú recortabas un negativo que no hubiese salido bien, recortabas un círculo y lo ponías en la lente de una webcam normal, convertías tu webcam en una webcam que era capaz de ver luz infrarroja, pero no luz visible. Muy curioso. Sí, y eso me acuerdo que fue una cosa, por ejemplo, que descubrí ahí. Y eso, por ejemplo, pues la verdad es que aprendí muchísimas cosas. Hay algún vídeo por ahí de la mesa multitáctil que hicimos, de madera, etcétera. Todo. Luego ya la hicieron, la profesionalizaron, una empresa de Valencia fabricó las mesas, etcétera, etcétera. Pero la primera que hicimos de madera en casa con mi padre, etcétera, la verdad es que fue muy chula. Tal. Tenemos una preguntilla por ahí, a ver si... Sí, Javi. Mira, me gusta mucho lo que nos estás contando, ¿no? De que tú entraste con una afición y en la carrera en el club.net pues encontraste una forma de hacerla crecer, ¿no? De que fructificase y creciera. ¿Y tenías esa impresión con la universidad o con la universidad tenías una impresión un poco diferente? Con el temario, profesores, si una persona entra en la carrera con esas inquietudes y no tiene un club.net, ¿qué crees que hubiera pasado? A ver, yo creo que yo no... ¿Qué impresión tienes tú del resto, de lo que no era el club.net y aquella idea con la que tú entraste en la carrera? A ver, la cosa es que mis compañeros con los que cuando yo entré en la carrera, todos estaban en el club.net, entonces todos teníamos que estábamos como en ese club de los poetas muertos, ¿no? Que era un club que no era oficial, la universidad no ponía nada ahí para hacer nada, ni respaldaba eso, ni nada, lo único que nos dejaba es un aula abierto por las tardes donde podíamos entre nosotros reunirnos y hablar, y dábamos charlas donde a lo mejor entre nosotros, pues a lo mejor se juntaban 80 alumnos por la tarde en algo que no tenía nada. Entonces, en aquellos años a mí me nombraron esto, empecé a ir por universidades, Microsoft me pagaba cuando daba charlas, los universitarios me pagaba hoteles de 4 estrellas en NH y tal, que para mí era, viniendo de un pueblo y tal, pues yo nunca había estado en un hotel, nunca había viajado, o sea que para mí era algo bastante llamativo, y en aquel momento también Microsoft pues me hablaba, yo hablaba con Beatriz Ordóñez, no sé qué, y me decía, bueno, pero si es que vosotros sois buenísimos, lo que hacéis es la leche, no sé qué. Entonces eso es cierto que te pega un subidón y tú en cierto modo como decías, bueno, yo ya estoy, en aquel momento, erróneamente piensas, hostia, pues yo ya estoy por encima de todo esto, es decir, si estoy ya haciendo cosas con Microsoft, cuando termine podré trabajar en Microsoft o en otra empresa. Es más, gente de Microsoft como Alberto Sánchez me decía, oye, es que tú con lo bueno que eres, tú podrás trabajar en la empresa que tú quieras, no sé qué, no sé cuánto y tal. Claro, tú te lo creías todo y te venías demasiado arriba, etcétera, y entonces yo ya la carrera como que la ponía a un segundo escalón, algo erróneo, porque realmente luego pues dije, no, yo quiero terminar mi carrera, quiero ser ingeniero informático, no quiero que luego no pueda acceder a un puesto en tal sitio. Yo en aquel momento, cuando iba a terminar la carrera también, o cuando estaba cerca de terminar la carrera, yo tenía la mentalidad de irme a vivir a Estados Unidos, y para que te dieran un visado americano, una de las necesidades o una de las cosas que te lo pone fácil es tener una carrera universitaria. Entonces, pues tal. El resto de la carrera, pues... Claro, a mí yo creo que lo que yo aprendí en la carrera, o sea, muchas de las cosas que yo tuve, pues no las apliqué directamente,
Pero yo en la carrera sobre todo creo que aprendí disciplina y aprendí algoritmia y eso creo que es algo súper importante. Es decir, aprender a estudiar, aprenderte una materia. Yo no sé tal, pero hasta la carrera, incluso en el instituto y tal, pues yo era de estos que estudiaba el día de antes y aprobaba. Pero luego ya en la carrera era como, yo estudiaba el día de antes y no aprobaba. Y eso lo aprendí el primer año. Que la carrera que yo era más complicado. Entonces, ya os digo que estuve 7 años porque los primeros años pues, estuve tal, durante la carrera también trabajé estuve trabajando durante la carrera para el Parque Nacional de Doñana, con unas cosas, unas becas que salieron, etcétera, etcétera. Es decir, estuvimos haciendo muchísimas cosas y ahí trabajé, por ejemplo, con Juan Malao, trabajé con Javier Fernández, con Miguel Ángel Ramos, trabajé con varias personas y tal, que estábamos en el club.net. Pero claro, al final yo me di cuenta que la carrera era algo necesario, algo que yo quería y me acuerdo que los 2 últimos años de carrera, por ejemplo, yo me saqué 16 asignaturas por curso. Los 2 últimos años de carrera, cuando lo normal eran unas 10 o una cosa así. Me saqué 16 por curso los 2 últimos años y yo, por ejemplo, el último año me saqué casi todas las de matemáticas. El último año me saqué casi todas las más feas de electrónica, no sé no sé cuánto, introducción al cálculo infinitesimal y cálculo infinitesimal de segundo, me lo saqué el último año. Entonces, claro, para mí es cierto que aquello fue también cuando yo quería sacarme la carrera fue también un bofetón de realidad, sí, tú habéis puesto ahora imágenes de Imagine Cup y tal, yo participé 3 años en Imagine Cup, yo en la carrera, durante la carrera, participé en Imagine Cup, esta fue la primera participación, no, esta fue la segunda, y ¿la segunda? Creo que sí, que fue la segunda. Y sí, esta fue la segunda. Y ganamos en España y nos fuimos a las Indias, que si quieres luego lo comentamos, etcétera. Y claro, tú estabas como, hostia, voy a la India, representa a España en un concurso de Microsoft, tal, no sé qué, no cuánto. Y luego dices, me queda ICI de primero, introducción al cálculo infinitesimal. Te tienes que levantar a las 8 de la mañana, con 24 años, a las 8 de la mañana irte allí con chavales de 18 que acaban de empezar. Y eso fue como, boom, un bofetón de realidad, sí, lo que tú quieras, pero no te has sacado ICI de primero. Y esto te lo tienes que sacar si quieres sacarte la carrera. Entonces, es como, boom, bajas a la tierra, no estás como en las nubes, bajas a la tierra y dices, vale, todo lo que yo quiera, pero no soy ingeniero. O sea, bajo a la tierra, pongo los pies en el suelo y ahora hinco los codos y me pongo a estudiar ICI de primero y cálculo infinitesimal, que me acuerdo que la gente me decía, oye, ¿tú cuándo terminas la carrera? Sí, tú que has dado no sé cuántas charlas de Microsoft, que has sido MVP, que has sido embajador de Xbox, que te has ido a la India a representar a España con lo de Imagine Cup y tal, tú cuando salgas en la primera entrevista de trabajo, ¿tú qué vas a decirle? Como, hostia, va a enseñar tal. Y yo decía, yo que me pongan una íntegra por partes, coño. A ver que ingeniero informático con 5 años de carrera, el último año sabe hacer una íntegra por partes, ¿sabes? Yo lo tenía súper fresco, yo me lo había sacado el último año, la íntegra por partes, ¿sabes? Digo yo la fórmula mnemotécnica esta de un día vi una vaca sin rabo vestida de uniforme, eso yo me lo sabía el último año de puta madre. Entonces yo me acuerdo que era un poco la diferencia, pero para mí la carrera creo que me ayudó mucho, porque a lo mejor yo era una persona súper distraída, es decir, que veía una cosa, me encantaba y me centraba en eso, me centré en XNA, me centré en no sé qué, y a mí la carrera me dio disciplina. Y es para mí el mayor aprendizaje que yo tuve en la carrera, y luego también pues la cantidad de gente que conocí, incluso profesores que conocí, con los que hice cosas, aprendí sistemas operativos que yo no conocía. O sea, no, yo, por ejemplo, siempre había trabajado con Windows y en la carrera conocí a profesores que me enseñaron a trabajar en Linux. De pronto tuve mi época, mi año que todo era Linux y que yo solo quería instalarme cosas en Debian y un año entero instalando y reinstalando Debian, el kernel 2.4, el kernel 2.6, no me funciona, no sé qué, y todo el año reinstalando tal. Luego el último año de carrera hice un internship para Nvidia San Francisco y me recomendaron comprarme un Mac para poder desarrollar para un plugin para Photoshop y entonces aprendí a manejar Mac y yo me compré un Mac con aquella ilusión de, hostia, compro un Mac, que el Mac dicen que funciona de puta madre, porque yo nunca lo he usado, y podré tener los 3 sistemas operativos, podré tener Windows, Linux y Mac. Y luego me di cuenta que el Buscan solo soportaba 2 sistemas operativos y yo me cago en la puta, que solo puedo tener Mac y Windows o Mac y... Pero bueno, como Mac tienes el terminal y se parece mucho a Linux, pues al final, pues por ahí, por ejemplo, también es una cosa que tal. Y en la carrera fue
Yo la verdad es que tengo buenos recuerdos de la carrera, creo que me lo pasé bien, creo que me lo saqué al ritmo que me dio tiempo a disfrutar. Hay mucha gente que conozco que pasa por la carrera y dice, tío, es que yo levanté la cabeza del libro y ya me terminado la carrera y me puse a trabajar. Bueno, pero fuiste, sí, el Imagine Cup creo que también te marcó y fuiste a la India y bueno, y vimos a Juanma con el proyecto Step by Step, ¿verdad? Que eso fue único. Cuéntanos, sí, bailando sevillana, bailando sevillana. Cuéntanos la experiencia de compartir habitación con Juanma, sí. Cuéntanos. Desde ahí ya Juanma se dedicó al baile y a la danza y el folclore. Eso es todo lo que os decía, que claro, la carrera a mí, yo aprendí todo esto, el Club.net me permitió conocer gente de tal, me hicieron MVP, me permitió conocer gente como Juan Malao, como Javier Fernández, como Miguel Ángel Ramos, que son técnicamente eran muy buenos, de los que yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo con dos de ellos, con los que sigo trabajando, sigo aprendiendo todos los días muchas cosas y eso me permitió conocer toda esta gente y de repente, que ellos por ejemplo estaban estudiando, no estaban en la que yo estaba estudiando, estaban en la de sistemas y entonces pues te permitía conocer gente cross de la universidad. Conocía gente de Sugus, que hacían cosas solo con temas de Linux y tal, conocí gente de Axis, conocí gente de... O sea, era como, estaba la universidad y luego estaba como ese submundo, que eran los clubes que había, que estaba el Club.net, Sugus y otros tipos de clubes donde conocía a gente que le encantaba la informática y de los que aprendían muchísimo. Ricardo Varela, por ejemplo, estaba en Sugus y yo conocí Sugus por él, etcétera, etcétera y tal. Es más, el primer proyecto que hicimos, la primera vez que nos presentamos a Imagine Cup, yo me presenté hicimos como dos equipos y yo me presenté con Javier Fernández, con mi hermano y con... Hostia, Juanma, ¿cómo se llamaba? El cuarto. ¿Te acuerdas? No me acuerdo ahora el nombre. Luis es. Y no te escucho bien, Juanma. Te escucho bajito, Juanma. Sí. David Gutiérrez. Eso, David Gutiérrez. Pues me acuerdo que hicimos y Juanma se presentó con Miguel Ángel Ramos el primer año y tal. Participamos haciendo en la Imagine Cup y llegamos a la final nacional, creo que fue, pero no pasamos de ahí. Y el segundo año hicimos otro equipo, que fue este equipo que veis ahí, que fueron Juan María Lao, Javier Fernández Rodríguez, Miguel Ángel Ramos y yo. Nos presentamos en Madrid, bueno, llegamos a la final en Madrid para hacer un proyecto que se llamaba Step by Step, que esto sí fue un poco el precursor de Kinect, ¿no? Lo que muchas veces algunos habéis dicho, oye, Microsoft robó ahí la idea, no sé qué. Sí, nosotros hicimos como un Kinect antes de que existiese Kinect para poder hacer ejercicio en casa, etcétera, y detectar tu movimiento y demás. Eso fue básicamente lo que se basaba el proyecto. Y la final, para que os hagáis una idea, la final nacional me coincidió con un examen de la universidad que la tenía con el director de la universidad en aquel momento. El director era una asignatura de programación, creo que de segundo, estaba Ada y Eda, ¿no? Me parece que era. Pues Eda, me parece que me coincidió con Eda, con el examen final de Eda, la final en Madrid. Y yo le dije al profesor con tiempo, oye, que la final está el día, me va a coincidir con el examen. Y el profesor, que era el director de la universidad, me dijo, bueno, todavía no has llegado a la final. Si llegas a la final ya vemos qué hacemos. Y yo, vale. Fui 2 semanas antes o una semana antes y le digo, oye, que finalmente hemos pasado, que hemos llegado a la final, que es la final en Madrid, que el día del examen no voy a poder estar. ¿Me puedes mover el examen a otro día? Y el profesor me dijo que no, que perdía la convocatoria. Por eso os decía que una cosa que me llamó la atención es que la universidad no apoyó mucho ese Club.net cuando yo creo que el Club.net fue algo que marcó mucho a aquellos que vivimos aquella época y tal. Y perdí esa convocatoria y me tuve que presentar en septiembre, para que os hagáis una idea. Entonces, sin embargo, yo fui a esto y ganamos en Madrid. Entonces, como, coño, pues de puta madre, porque estamos consiguiendo hacer cosas realmente llamativas. Se presentaban universidades, gente de universidades de toda España y de otras universidades venían con los profesores, les habían dejado aulas para trabajar, les habían dejado un montón de cosas y nosotros no nos habían dejado nada, no teníamos nada, no nos habían dejado casi ni espacio para hacer cosas, lo hacíamos todo en un cuartito pequeño, me acuerdo lo de el proyecto y tal, en un cuartito pequeño, lo hacíamos en las Caracolas o lo hacíamos en sitios que eran sitios para estudiar, pero no teníamos, la universidad no nos apoyó ahí mucho, ganamos en España y entonces ya la universidad cambió el chip,
porque ya salió en la televisión, oye, la Universidad de Sevilla ha conseguido tal, y entonces, claro, ya nos llamó esa misma persona que era el director, que no me había hecho el examen otro día, y nos dijo, bueno, venga, pues vamos a dejar un aula, ¿para qué tal? Os vamos a intentar pagar clases de inglés, no sé qué, no sé cuánto, para que preparéis clases de inglés, para que preparáis un profesor de inglés que os ayude a preparar el speech que vais a hacer en la India, porque vais a representar a España en este concurso a nivel internacional, etcétera, y nos fuimos a la India los 4, ¿vale? Que yo creo que los 4 éramos un poco que no habíamos, no sé si Juanma había viajado antes, pero vamos, yo no había salido de España en aquella época, creo que fue en 2006, ¿fue? 2006 y yo no había salido de España. Nunca había cogido, creo que un avión, y yo me tuve que hacer el pasaporte, para que hagáis una idea. O sea, que llegamos a la India y yo muchas veces, como decía el monólogo de Dani Rovira, allí nada más que faltaba la hipotenusa, porque los catetos estábamos allí todos, ¿no? llegamos a la India. Tampoco creo que fuera eso. No, hombre, pero me refiero que no teníamos experiencia viajando, etcétera, que estábamos como, hostia, nos vamos a ir a la India, hostia, nos tenemos que vacunar, no tenemos ni puñetera idea qué tal. Y nos fuimos y estuvimos 14 días, creo, por ahí en la India. Estuvimos, la verdad es que fueron 92 países, conocimos a gente de muchos otros países, sobre todo hicimos más piña con la gente de Sudamérica, porque por el idioma y tal, pues era más fácil para nosotros pues hablar con ellos y tal, y conocimos otros equipos y tal. La verdad es que eso fue un verano, creo el verano de 2006, fue súper espectacular, irte de pronto a la India, un país totalmente nuevo y tal. Los primeros días estuvimos en Agra, y estuvimos al lado del Taj Mahal, fuimos a ver el Taj Mahal, que el Taj Mahal para mí es, o sea, un edificio que está a una escala distinta, no está bien escalado, o sea, es demasiado grande, como que tú miras para arriba y dices, hostia, es como un edificio, no es una torre, es un edificio con una escala brutal. Entonces estuvimos allí en el Taj Mahal, en Agra estábamos la gente de los 92 países, en un hotel que era de 2 plantas, y estuvimos todo el mundo allí, mientras que luego nos fuimos a Nueva Delhi en autobús de lujo, que básicamente era con un ventilador un ventilador aquí que te soplaba. Ese era el autobús de lujo allí. Te llamaba mucho la atención el tráfico en India. Eso era una cosa que allí nadie respetaba. O sea, en 2006 tenían semáforos con LED, para que haga una idea. Pero allí nadie respetaba ni los semáforos ni nada. Allí pasaba el vehículo más grande. Nosotros íbamos en autobús, pasábamos siempre. Pero claro, tú veías y nos van a dar, no nos daban. Y cosas así súper raras que vimos. Y luego de Agra nos fuimos a Nueva Delhi, y en Nueva Delhi estuvimos, creo que fue en 4 hoteles, para meter la misma gente que estaba en Agra. Nos fuimos a 4 hoteles y nosotros estábamos en la planta 16. Y el hotel de Agra era de mármol entero, y el de Nueva Delhi era pues espectacular. Teníamos, Juanma, a mí me tocó compartir cama con Juanma, que fue una experiencia religiosa interesante. Y teníamos una pantalla de plasma de 40 pulgadas o por ahí en la habitación, con una pared de cristal. O sea, tú piensas, brutal. Y lo que pasa es que era ese choque que ves en la India, que de pronto luego sales a la calle y había gente muriéndose en la puerta del hotel, básicamente tirado en el suelo. Y era como, tía, ¿cómo coño? O sea, a mí eso era un contraste súper fuerte, ¿no? Que tú decías, tía, ¿cómo coño puedo estar yo, que soy un estudiante, que tal, que me han traído para acá, en la planta 16, un hotel de lujo, tal, no sé cuánto, y aquí cosas raras, veías a los perros que veíamos allí no tenían pelo, y era una cosa que me llamó mucho, me marcó mucho, ¿por qué los perros aquí no tienen pelo? ¿Están enfermos? ¿Qué les pasa? Eran como ratas grandes y tal. Y con Juanma pues, si los que ya lo conocéis, pues bueno, ya sabéis que a mí Juanma, además teníamos el problema de que la habitación que nos tocó, tú piensas, no solo me tocó compartir habitación con Juanma, sino que la habitación que nos tocó, no sé si era para recién casados o yo qué coño sé, pero estaba la cama y ahora estaba la ducha, y la pared de la ducha era un cristal transparente, que tenía un store, y tú lo podías echar. Tú lo podías echar. Entonces me acuerdo que Juanma se ponía a ducharse y empezaba a enseñarme la patita, ¿sabes? Y yo, Juanma, vamos a llevarnos bien, Y otra anécdota me acuerdo que recuerdo mucho de aquel viaje fue que Juanma ronca lo que no está escrito. O sea, Juanma brutal. Y me acuerdo que llegamos al avión para irnos a la India, estamos allí y llega Juanma y nos había comprado tapones para los oídos a todos. Y dijo, mira, que es que yo ronco mucho, así que toma, tapón, y nos dio tapones a los oídos. Nos metemos en el avión, él iba en el centro, además de esto de un avión de 343 o 353,
Y Juanma iba en el centro, íbamos los otros 3 a los lados y en mitad del vuelo empezamos, Juanma, Juanma, y Juanma y yo, cabrones, no me despertéis, pues no os he dado tapones, y digo, a nosotros sí, pero al resto del avión no, cabrón, y aquí está todo el mundo mirándonos con una cara de asesino que flipa. Eso, por ejemplo, también fue una cosa bastante curiosa y bastante graciosa. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de la India y la Bueno, verdad es que da para hablar mucho. Bueno, bueno, vamos a dar el salto de la época de universidad al trabajo. Pues sí. Marcelo, creo que te ibas a lanzar. Si te ibas a lanzar, adelante. no, ya hemos saltado los dos porque cortar a mí es difícil. Sí. Pero bueno, No. la verdad es que a mí pues, particularmente me encanta que hable de aquella época y además que yo creo que compartimos ese recuerdo como algo muy especial. Sí, la verdad que sí. Nada, el siguiente set de preguntas es eso, ya el salto a pasas de la universidad a trabajar y entras en Plain Concepts. ¿Cómo recuerdas el salto a empezar a trabajar y sobre todo, aquellos primeros momentos trabajando y sobre todo aquella Plain Concept de aquel momento que es diferente de Sí, la de hoy día, ¿no? sí, la verdad es que yo terminé la carrera, conocí a los socios de Plain Concept del tema de MVP, conocí a gente como Alejandro Hidalgo, etcétera, y terminé la carrera, me acuerdo que fue en septiembre, la última asignatura, que creo que fue de segundo, la última que me saqué, para que os hagáis una idea, y me acuerdo que me hicieron 2 ofertas, una para trabajar en Bravo Game Studio, que era un estudio que salió en Sevilla, etcétera, y otra oferta que fue esta de trabajar en Play Concept, que quien me llamó fue Alex Hidalgo, que me conocía y me dijeron que estaban buscando, que habían hecho un juego que se llamaba Bye Bye Brain, y que estaba hecho en XNA y que querían optimizarlo y que me querían meter en el equipo que iba a hacer juegos en XNA para una plataforma nueva de Microsoft que se iba a llamar Windows Phone. Entonces que estaban buscando pues tal, y como yo era MVP en XNA, pues bueno, que les llamaba la atención y que querían contar conmigo, etcétera. Y yo decidí, pues para mí creo que decidí un poco la situación difícil o la elección difícil. La verdad es que para eso me ayudó mucho mi novia, Juliet, porque era como, ¿qué hago? Me quedo en Sevilla, yo soy de un pueblo y toda mi familia es del pueblo, del mismo pueblo. Es decir, mis tíos, mis abuelos, todos viven en el mismo pueblo, que se llama San José de la Rinconada, que es de Sevilla. La opción difícil era, vale, pues en vez de trabajar en Sevilla, voy a irme a Madrid a una empresa y a ver qué pasa y tal. Pero claro, aquello que me ofrecían en Madrid era trabajar con XNA, que era algo que a mí me gustaba, con .NET, etcétera, mientras que en esta otra empresa era para trabajar en C, etcétera, etcétera. Entonces yo decidí, lo que me llamó más la atención fue que lo que me ofrecía Plain Concept era que iban a crear un equipo nuevo con el que iban a hacer este tipo de cosas, etcétera. Entonces, pues me hicieron una mini entrevista, la verdad es que por teléfono, y me fui a Madrid. Si mi novia se vino conmigo, también había terminado la carrera, pero no tenía curro en Madrid ni nada, pero se nos vinimos aquí a Madrid. Y me acuerdo que además para que hagas una idea, Plain Concept que era tan pequeña que me pillé un piso en alquiler en la calle, porque creía que la oficina de Plain estaba en la calle Atocha, porque es lo que ponía en la página web de Plain Concept en aquel momento. Me pillé un piso en la calle Chegaray, en el centro de Madrid, a nada, escasos metros de la Puerta del Sol. Y cuando llegué el primer día me dijeron, oye, que nos hemos cambiado, pero no hemos actualizado la web. Que ya no estamos en esa oficina. Y yo me cago en la puta que he pillado un apartamento justo al lado de la calle Atocha o cerca de la calle Atocha porque se supone que estaba allí. Y no, ya se habían ido a Núñez de Balboa. Entonces, lo bueno que tuve es que me acuerdo que fui a Madrid y la estación de tren de metro que yo tenía que coger, que era línea 2 para ir a la oficina de Núñez de Balboa, era la línea 2 y la estación donde yo me subía era la estación que se llama Sevilla. Entonces era como, hostia, pues parece que está todo, todo encaja, ¿no? Que todo venía hecho para mí y tal. Y me acuerdo que yo estuve dos meses optimizando Bye Bye Brain, la primera versión, que ya prácticamente estaba terminado cuando yo llegué. Me metieron en un equipo de gente que la verdad es que también era muy buena. Estaba con Rod, que yo lo llamaba Rodrigo, no me acuerdo del apellido ahora, pero bueno, yo lo llamaba Rod. Estaba con Ricky, con Ricardo Varela, Ricardo Acosta, que diga, perdón,
y con Luis Guerrero. Y me acuerdo que me metieron en ese equipo y claro, yo me acuerdo que al principio pues daros cuenta que a mí me habían metido como para optimizar el juego. Yo vi el código y el código estaba bien montado, pero había muchas cosas que funcionaban como eventos y como cosas y yo dije, hostia, pues creo que aquí esto se puede mejorar y tal. Me acuerdo que cuando llegué el juego tardaba 1 minuto y medio en cargar en un Windows Phone prototipo que teníamos por allí y yo conseguí, o estuve trabajando 2 meses para conseguir optimizar eso hasta creo que fueron 28 segundos, pero que más menos de eso no había cojones de bajarlo. Y bueno, se lanzó en Windows Phone y funcionaba y tal, y con Microsoft, pues Plain Concept quería avanzar esa línea y pensaban que ese equipo se iba a dedicar a temas de videojuegos y tal. Me acuerdo que con Ricky la verdad es que me pareció un diseñador brutal, era súper creativo. Con Rod, la verdad es que era un tío que conocía mucho, además había conocido anteriormente en la época de la carrera, que yo monté una especie de página web en internet que se llama XNAL Community y Rod lo conocía de eso. Y a Luis Guerrero la verdad es que al principio pues teníamos formas de pensar muy diferentes porque él venía de WPF y yo venía de XNA, chocábamos allí en muchas formas de hacer las cosas, pues la verdad es que aprendí muchísimo de Luis, aprendí de cómo funcionaba WPF, me lo explicó él, cómo funcionaban pues muchísimas cosas de reflexión, de tal. La verdad es que me enseñó muchas cosas, discutí mucho con él. La verdad es que me acuerdo que discutí mucho al principio con él, pero aprendí también, tengo que reconocer que aprendí mucho de él. Y nada, después de lanzar el juego, pues dijimos, vale, pero es que este juego está escrito en XNA y esto solo funciona en Windows Phone. Entonces no nos lo podemos llevar a iOS. Y decíamos, oye, pues ya que lo tenemos hecho, lo suyo sería llevárnoslo a otras plataformas. Y en aquel momento creo que estaban otros motores como Unity, etcétera, pero Unity no soportaba Windows Phone en aquel momento, porque era, yo te digo, nosotros teníamos prototipos de Windows Phone, etcétera. Entonces era, hostia, pues a lo mejor podemos crear nuestra propia tecnología que nos permita, pues, que el juego funcione en XNA y que el juego funcione en OpenGL y con eso conseguir que ir a Android y a iOS. Y yo con 2 meses, que llevaba allí 2 meses, lo bueno es que en aquel momento, pues bueno, pues conocía directamente al CEO de Plain Concept, que era Pablo Peláez, y que ya me había conocido antes del tema de MVP y tal, y fíjate, con 2 meses de la compañía, que como el último mono que llega, de pronto le hice una presentación al CEO y le dije, oye, que yo creo que podemos crear nuestra propia tecnología y va a ser la leche porque esto va a permitir que los juegos que tenemos que hagamos para Windows Phone en XNA van a funcionar en otras plataformas. Y él me dijo, bueno, pues si tú crees que eso es posible, venga, te doy un mes para que hagas un prototipo que funcione en iPad. Y ahí te puedes poner con Rod. Y me acuerdo que nos pusimos con Rod a hierro, pero de dedicar horas y horas y horas, porque era una cosa que nos llamaba mucho la atención y era la posibilidad de crear algo con lo que pudiéramos hacer eso. Y en un mes conseguimos ese prototipo que funcionó en iPad. Y claro, Pablo se quedó así como, hostia, estos dos chavales acaban de hacer una cosa que funciona de pronto lo mismo que funciona en Windows Phone, funciona también en iPad. Y así nace Web Engine. Claro, y así nace Wave Engine, que básicamente la primera versión del motor se desarrolló para hacer Bye Bye Brain 2, era Bye Bye Brain Apocalypse, que salió en iOS, en Android y en otras plataformas, y por eso se hizo, para poder hacer proyectos en esas plataformas móviles que hasta ese momento pues no había motores que lo soportaran, porque Microsoft tenía XNA y solo se podían hacer juegos en XNA en Windows Mobile, en Windows Phone, que diga, perdón. Entonces, pues así es como empezamos a hacer el motor, que eso fue, pues ya, yo entré en Plain Concept el 2 de noviembre de 2010, ¿vale? Me acuerdo perfectamente, así que pues llevamos ya 10 años, o yo llevo por lo menos 10 años. Bueno, ahora eres, si no me equivoco, Research Team Lead en Plain Concept, ¿no? Ahora. Sí, bueno, eso ha costado un tiempo, ¿no? Yo siempre lo digo que nosotros en Plain Concept teníamos este motor gráfico y la idea era que era una tecnología que estábamos creando en Plain Concept. Al principio la idea era hacer un motor gráfico y dedicarlo a hacer videojuegos y que los videojuegos íbamos a aportar como una línea nueva dentro de Plain, a hacer cosas. Luego nos dimos cuenta de que en el mundo de los videojuegos hay muchísima competencia. Motores como Unity y Unreal han hecho una inversión brutal. Cuando ellos empezaron estos motores, hace 15 años o más de 15 años en el caso de Unreal, pues las condiciones eran diferentes. Unreal, Pyro Studio, por ejemplo, compró una licencia de Unreal y tenían que pagar 1 millón de euros por proyecto, por juego.
de Unreal, para poder utilizar Unreal Engine, ¿vale? En aquella época, me acuerdo que además yo estuve en los estudios de Piro, lo tenía un colega que trabajaba allí, y me acuerdo que Unreal Engine tú pagabas esa licencia de $1 millón y el juego que venía de ejemplo era el Gears of War, para que te hagas una idea, el código fuente del Gears of War venía de ejemplo. Pero eso valía la licencia carísima y Unity en aquella época, pues las licencias costaban 1.000 euros por plataforma. Tú querías desarrollar con Unity para Windows, era gratis, pero querías desarrollar para iOS. Bueno, no sé si era gratis, creo que costaba dinero, pues no sé cuánto costaba, pero quería desarrollar para iOS, tienes que pagar una licencia de 1.000 euros. Quería desarrollar para Android, licencia de 1.000 euros. Quería desarrollar para Xbox, licencia de 1.000 euros. Entonces, claro, en aquel momento, con ese plan de negocio, de pagando 1.000 euros por licencia y tal, se podían crear cosas nuevas. Después de eso empezaron a bajar, a competir entre ellos dos y a bajar un montón los precios, de decir, oye, pues gratis, pues para indie tienes que pagar nada más que 100 euros al mes, etcétera. Y eso lo que hizo fue, o creo que ha hecho, es limitar la competencia. Que otras empresas no hayan podido nacer, porque claro, tú puedes crear un producto nuevo cuando tienes licencias por plataformas de 1.000 euros. Pero cuando la licencia vale 100 euros y puedes acceder a todas las plataformas, eso lo que sobre todo ha hecho es limitar o impedir que aparezca competencia nueva. Entonces nosotros ahí nos dimos cuenta que Wave Engine pues era una tecnología que estábamos creando, pero que para el mundo de los videojuegos pues que no nos estaba costando mucho. Y mira que hicimos concursos a nivel mundial con Microsoft de Wave Engine, se dieron 30.000 euros en premios, por ejemplo, con Wave Engine, se presentaron candidatos de muchos países, hicimos un montón de cosas, pero la competencia era complicada y también nos dimos cuenta que PlaneConcept es una empresa de servicio que trabajaba sobre todo en el sector industrial. Entonces así nos dimos cuenta de que al final esa tecnología, los clientes que tenía normalmente PlaneConcept eran clientes como Resol, Telefónica, Airbus, otro tipo de clientes que se dedicaban más al sector industrial pero también nos dimos cuenta que en esos sectores pues intentaban hacer cosas 3D, con motores Game Engine, con motores para hacer videojuegos y que tenían un montón de problemas, porque los motores para hacer videojuegos están pensados para que tú levantes una ventana a pantalla completa, uses todos los recursos de la máquina y tal. Y muchas veces estas empresas lo que querían era coger aplicaciones legacy que ya tenían en MFC o en Qt o en Windows Forms o en WPF y meter un pequeño visor que te enseñe pues el modelo de un edificio o el modelo de una turbina o cosas así y sensorizar, etcétera. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que hablando con las empresas nos decían, oye, que es que llevamos intentando hacer esto con motores de juego no sé cuánto tiempo y nos está costando mucho integrarlo. Y ahí nos dimos cuenta que sí que teníamos un nicho. Y entonces hace 4 años decidimos cambiar un poco la forma de ver la tecnología Wave Engine y enfocarlo más a los clientes que nosotros tenemos dentro de PlaneConcept como si fuera una tecnología propia, igual que, por ejemplo, en empresas de videojuegos, Ubisoft no utiliza ni Unity ni Unreal, tiene su propio motor que se llama Ambi y ahora están creando otro. La gente de Red Dead Redemption tiene su propio motor, ahora han creado uno nuevo que se llama Snowdrop. La gente que hace los juegos de Half-Life, etcétera, no Half-Life no, el de Battlefield que diga, son la gente de DICE y tienen su propio motor que se llama Frostbite. O sea, esas empresas tienen su propia tecnología para intentar hacer cosas que con la tecnología que utilizan otros a lo mejor no puedan llegar o adelantarse en una future concreta a algo. Entonces al final ahí nos dimos cuenta que teníamos mucho más éxito dentro, al menos también de PlaneConcept, pues ayudando con esta tecnología a los clientes habituales o normales de PlaneConcept a hacer cosas 3D, integrar cosas 3D dentro de sus sistemas. Y entonces hace 4 años pues reorientamos un poco lo que es la tecnología para enfocarla sobre todo adentro del sector industrial. Y eso sería un poco... Entiendo que eso está respondiendo prácticamente a la pregunta que teníamos aquí delante, que básicamente cuáles son los hitos de Wave Engine, cómo ha sido la evolución y hacia dónde vamos, un poco hacia dónde se enfoca ahora Wave Engine. Vale, pues nosotros, por ejemplo, a ver, una de las cosas que a mí me gusta de Wave Engine es, como dije, yo en el último año de carrera hice un internship con NVIDIA de San Francisco, tuve un mentor que es Ignacio Castaño, que para mí es uno de los cracks dentro del mundo del sector de
de Computer Graphics, etcétera, igual que Íñigo Quílez o Jorge Jiménez, que son otros grandes nombres de gente que han salido aquí. Pues Ignacio Castaño es uno de ellos y fue mi mentor en aquello que hice con NVIDIA. Y mi idea era irme a Estados Unidos. Es más, mi novia, pues su madre es de Estados Unidos, ella tiene nacionalidad americana y yo tenía muy claro que me iba a ir a Estados Unidos, ¿vale? Pero llegó Plain Concept, me ofreció entrar, yo dije, bueno, saco algo de experiencia, pero luego fue una empresa que me permitió, aunque fuera el último mono que llegué, levantar la mano y decir, oye, pues yo creo que podemos crear tecnología, pues yo creo que podemos hacer esto. Y aunque era una empresa que no se dedicaba a hacer nada 3D, ni gráfico, ni nada, de pronto, sobre todo el CEO, yo con Pablo Peláez, la verdad es que me llevo muy bien y hablo casi a diario con él, y la verdad es que he aprendido mucho de él, y él ha confiado siempre mucho en mí, y me ha dado como cancha para, bueno, si tú crees, vamos por esa línea. Y me ha permitido trabajar en España creando tecnología, que yo decía, coño, si tú eres ingeniero informático, estudias ingeniería informática, tú no sueñas en terminar haciendo algo súper simple, tú terminas, a mí me gustaría crear tecnología, o sea, crear framework o crear librerías o crear cosas que luego otros usen. Eso me parece que es un salto más dentro de la ingeniería o algo que justifica más el haber estudiado una carrera de ingeniería informática, etcétera. Entonces, me gustaría poder hacer eso y tal. Si en España no se puede, pues lo intentaré hacer fuera. Pero encontré una empresa que de pronto me abrió las puertas y me dijo, vale, pues hazlo aquí. En vez de irte fuera, hazlo aquí, crea tecnología aquí. Y empezamos a crear un equipo brutal, un equipo de gente que, ya os digo, la rotación que tenemos dentro del equipo es bajísima, creo que en 10 años han salido 2 personas, y uno es Javier Suárez, que se ha ido a Microsoft, porque donde está mejor, y el otro, pues, bueno, pues se fue a otro sitio, etcétera, pero bueno, que tenemos una rotación bajísima dentro del equipo porque nos encanta mucho lo que hacemos y no hay muchas empresas en España que te permitan hacer tecnología. Y poder trabajar en tecnología y tal. Yo siempre soy de esas personas que piensa de, oye, si al final todas las tecnologías que usamos, todos los productos que usamos, los desarrollan en Estados Unidos o en otros países, nunca habrá tecnología española ni tecnología en España. Entonces, digamos que tú tienes una doble función, por decirlo de alguna manera. Por un lado eres el líder de innovación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera en Plain Concept, y por otro lado eres el encargado de Web Engine, ¿no? Entiendo que es... Sí, eso sería yo, con eso te iba a hacer una broma porque cuando fuimos avanzando esto no sale, o sea, tú eres Research Team Lead, eso suena de puta madre, pero claro, tú no entras en Plain Concept de primer día y ya eres el Research Team Lead, ni había Research Team Lead, ni había Research, ni había nada. Entonces me acuerdo que durante un tiempo Pablo Peláez, que es el CEO, cariñosamente pues decía que nosotros éramos el equipo de mariconadas varias. ¿Vale? Que básicamente nos pegábamos con todo. También es cierto que en Plain Concept era una empresa muy Microsoft Technology Company y nosotros hacíamos cosas con iPhone porque teníamos que hacer cosas que funcionaran el motor en iPhone. Entonces necesitábamos iPhone, necesitábamos Android, necesitábamos programamos que Wave funcionara en Linux, que funcionara en Mac. Entonces usábamos tecnología más rara y hacíamos proyectos muy diferentes. Por eso éramos como el equipo de mariconadas varias hasta que hemos recibido un nombre más profesionalizado, ¿no? Que ahora somos el equipo más el equipo de Research y creamos esta tecnología. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta, por el tema del tiempo y tal, respondiendo un poco a la pregunta, diré que claro, dentro de Plain Concept hasta ahora era Wave Engine, era una tecnología que utilizamos sobre todo en el equipo de Research, que somos ahora como unos 20, entonces pues solo una pequeña parte de la empresa pues usaba esta tecnología para crear productos para empresas. Otras empresas han utilizado esta tecnología. Es decir, Wave Engine es gratuito, nosotros lo usamos con nuestros clientes y otras empresas, quien quiera lo puede utilizar para hacer desarrollos en WPF y tal, porque se integra muy bien con WPF y tal. Y otras empresas como Osram, como Wonderware y tal, lo están usando, ellos están programando sus cosas. No es que nos tengan que llamar a nosotros para hacer las cosas, nos llaman a lo mejor para temas de soporte, pero bueno, ellos directamente están creando productos y están creando cosas utilizando esta tecnología. Y nosotros lo que hemos descubierto es que en el último año, gracias a los avances que está haciendo Microsoft, las nuevas versiones, que se está enfocando cada vez más en el performance, que era una cosa que hasta ahora, pues, antes de .NET Core yo creo que no era una cosa primordial.
con las versiones anteriores de .NET Framework, etcétera, etcétera, pues no era lo más importante. Ahora sí se está poniendo serio con el tema de consumo de memoria, con el tema de performance, etcétera. Y en las nuevas versiones del lenguaje está cada vez sacando idiom del lenguaje que permiten pues trabajar con punteros directamente, trabajar con más parecido, o sea, ser más eficientes a nivel de memoria y tal. Y en las últimas versiones están sacando el tema de Blazor, que es la posibilidad de poder coger y compilar código C# directamente a WebAssembly para conseguir desarrollos en C# como si fueran desarrollos C# directamente a ejecutarlos en frontend. Nosotros estamos cogiendo toda esa tecnología que Microsoft está desarrollando para Blazor y hemos conseguido que nuestro motor, que funciona principalmente, está escrito principalmente, bueno, prácticamente casi todo, bueno, principalmente hay muchas extensiones escritas en C y demás, pero principalmente, bueno, otros lenguajes, pero principalmente está escrito en C#, poder portar, utilizando esa misma herramienta, el mismo corazón de Blazor, utilizarlo Wave para hacer que el motor gráfico funcione en web. Y eso para nosotros creo que va a ser un antes y un después, porque de las 330 a 340 personas que hay en Plain Concept, el 80% hace desarrollo web. Entonces, que ahora podamos empezar a usar esta tecnología o todo el resto de Plain Concept pueda empezar a utilizar esta tecnología en otros proyectos, creo que va a ser un antes y un después y ya lo estamos utilizando. Ya hay proyectos en los que estamos usando Wave en web. O sea que Es decir, que ese es el básicamente es el salto de Web Engine a la web, ¿no? Básicamente ese es el futuro ahora mismo, al futuro cercano o futuro inminente de Web Engine, ¿no? Yo creo que donde Plain Concept más partido le va a sacar, por ejemplo, dentro del próximo año, pero no es que nos vayamos a centrar en web y ya no vayamos a hacer Wave Engine que funcione en otras plataformas. Wave Engine web es una plataforma más ahora mismo y nosotros para todo el tema de HoloLens, el tema de gafas de realidad virtual tipo Oculus, etcétera, utilizamos Wave Engine en Windows, en Linux, en iOS, en Android. Entonces, ahora mismo Wave Engine para todo ese tipo otros de desarrollo de aplicaciones 3D móviles, con realidad aumentada, etcétera, etcétera, para iPhone, por ejemplo, con los nuevos LiDAR que llevan, los sensores LiDAR que llevan los iPhones, etcétera, usamos Wave Engine. Es decir, lo que sí es cierto es que, para que os hagáis una idea, todo lo que hacemos en Plain Concept en 3D utiliza esta tecnología, que es una tecnología propia y es algo que para mí es bastante interesante que en España haya empresas que apuesten por crear tecnología propia, que al final para mí también es como un factor diferenciador y algo que hace que la gente que entra en el equipo diga, joder, me encanta currar en este equipo porque estamos creando cosas, estamos creando tecnología, no solo usamos tecnología de terceros, sino también tenemos la posibilidad de crear tecnología y creo que es algo que se debería hacer en muchas más empresas en España y creo que a mí personalmente yo estoy encantado con eso. Bueno, tenemos una pregunta por ahí, a ver, Ángel, ¿quieres...? ¿Puedes hacer la pregunta directamente? Venga, la lanzamos nosotros. Venga, mira, nos preguntan por aquí, dice, bueno, en el equipo de Plain, si hay alguno que pertenezca al equipo que no sea licenciado o titulado universitario. Sí, claro. A ver, yo conozco a muchos compañeros con los que estamos trabajando que bueno, pues que los conozco de la carrera o nos conocemos entre nosotros de carreras y tal. Algunos son licenciados en la de 5 años, otros en la de 3 años y otros directamente no tienen carrera. Realmente, eso sí, también os diré que muchas veces nos cuesta encontrar gente. Eso sí es cierto que a nosotros muchas veces siempre estamos buscando gente de movilidad y también estamos buscando gente que quiera en España crear tecnología, que al final si tú utilizas software de terceros, pues al final es como, sí, yo sé hacer un sistema de partículas, pero sé arrastrarlo, pero no sé cómo funciona un sistema de partículas por debajo, no sé cómo funciona una técnica de post-processing o cómo se implementa un compute shader. Entonces nosotros sí que utilizamos todo ese tipo de cosas y muchas veces pues nos cuesta trabajo encontrar gente en Sevilla, en Andalucía y en España que quieran trabajar en tecnología y que quieran hacer cosas y se preocupen a ese nivel, etcétera. Y tenemos mucha gente que al final lo que buscamos es gente que tenga ganas de aprender, que le encante la informática y que sobre todo cuando llegue quiera trabajar con lo último y estar todo el día aprendiendo cosas nuevas y que al final sea uno más que enseña a los demás, pero en ningún momento en ese sentido yo creo que dentro del equipo, además aquí está Juanma o está Javier Suárez, por ejemplo, que puede hablar de que haya clasismo en ese sentido dentro del equipo, lo que sea de, oye, pues estos son ingenieros y pueden hacer esto y estos no, etcétera, ¿no? Nosotros la verdad es que no es una cosa que nos... O
sea, es cierto que nosotros hemos detectado, o yo por lo menos he detectado que cuando buscamos gente, la gente que ha estudiado una carrera tiene ese puntito de disciplina que creo yo que se aprende en la carrera a estudiar durante meses algo que a lo mejor no te interesa, ¿vale? Que a lo mejor, pues, quien no ha pasado por eso, pues a lo mejor no la tiene, pero bueno, es como todo. Al final, tu carrera son 3 años, 5 años y tu vida laboral son muchos más años. Yo ya llevo 10 años trabajando, más lo que estuve trabajando en la carrera y tal, pero la carrera fueron, pues, una pequeña parte comparado con lo que ya pues llevo trabajando. Entonces siempre se valora más un poco la experiencia que tengas, lo inquieto que seas. Yo prefiero, por ejemplo, de una persona nueva mirar su cuenta de GitHub y ver qué proyectos ha hecho, ver el código que escribe, la calidad de ese código, etcétera, y hacerle preguntas sobre eso que realmente que tenga más o menos títulos, etcétera, etcétera. Creo que queda claro. No sé si has sí. respondido a la pregunta o no. Espero que sí, Ángel. Si no lo has respondido, escribe en el chat pero creo que sí, porque pone gracias por la respuesta, así que creo que está. Vale, guay. Bueno, pues pasamos al último bloque y última pregunta. La verdad es que tendríamos preguntas. De hecho, en la PPT que estamos compartiendo hay unas cuantas preguntas ocultas, porque sabíamos que iba a ser imposible cubrir esto Sí, estoy viendo que me estoy pasando ya del tiempo que hablamos al principio. No hay problema. Se va a convertir en café cena esto. No hay problema, pero sí que hay preguntas. Suele ocurrir. Suele ocurrir, sí, pero te podrás imaginar que hay preguntas relacionadas con Wave, HoloLens y otra serie de preguntas que podrían tener sentido en este café virtual, que nos vamos a saltar, pero principalmente por tiempo. Habría que invitarte a otro café otro día. Así que pasamos a la última, que creo que medio has entrado ahí. Intuyo, bueno, yo creo que sé cuál es tu respuesta, pero sería, ¿qué esperas de .NET 5.6? ¿Qué sería la novedad que esperas o esperáis más? ¿Y hacia dónde crees que va todo? A ver, nosotros lo que .NET 5, yo pensaba que .NET 5 iba a ser .NET 6. Me acuerdo que siguiendo mucho a la gente de Microsoft y, por ejemplo, cuando PlaneCon se organiza las .NET Conference estas que se organizan últimamente, pues tenemos la suerte de poder hablar con gente como Scott Hunter, etcétera, etcétera, y discutir con él sobre qué es lo que iba a llegar, qué tal. Y me acuerdo que hace 2 años, hablando con Scott Hunter me dijo algo y yo le dije, oye, .NET tiene una cosa nueva que nosotros en los motores gráficos le vamos a dar mucho uso, que es el tema de Intrinsic, que es poder utilizar las instrucciones vectoriales del procesador para acelerar el cálculo matemático de matrices, vectores, etcétera. ¿Cuándo eso va a estar soportado en NET estándar? Porque ponía que iba a estar soportado en NET estándar 2.1, pero al final no va a estar soportado y pone que se puso como para 2.2. Y él me dijo, no, pero si es que eso al final va a ser .NET 5. Yo no lo entendía. Yo no, hablando con él, yo no lo entendí. Y claro, luego ya con el tiempo me di cuenta que digo, no, es que NET estándar desaparece. O sea, NET estándar ya esto de que van a mantener una API común que va a funcionar en Mono, en .NET Framework y en .NET Core, eso desaparece porque .NET Core, .NET Framework y Mono se paran ahí, por decirlo de alguna manera, y lo siguiente va a ser .NET 5 y ya solo van a seguir en ese proyecto. Entonces ya no hace falta esa API común que es .NET estándar, ya no hace falta un estándar que tú digas, está implementado, estas funciones están implementadas en los 3. Ya no hace falta eso. Y .NET 5 era aquello donde iban a mezclar todo el mundo de Xamarin con el mundo de .NET, que para nosotros es muy interesante por aquello de que necesitamos plataformas móviles. Y nosotros a las plataformas móviles con Wave, usando C#, la forma de llegar era con Xamarin Android y Xamarin iOS, ¿vale? Que empezamos con las primeras versiones utilizando Xamarin, los compiladores, etcétera, y demás. Entonces necesitábamos eso y .NET 5 lo esperábamos como agua de mayo, que tuviera eso, también que tuviera todo el soporte este nuevo que están haciendo para Blazor en .NET 5. Al final, todo eso parece que se ha retrasado. Yo vi unos tweets de gente de Microsoft que me hizo gracia que decía, nuestros principios o nuestra idea continúa siendo la misma, tener un .NET único, aunque nuestro timing se ha retrasado 1 año. Eso me hizo gracia y nosotros sobre todo entiendo que esperamos como agua de mayo, sobre todo .NET 6. Nosotros ya hemos hecho en los últimos 2 años un esfuerzo bastante grande para que la nueva versión de Wave funcionara perfectamente en .NET Core 3.1, que es con lo que funciona la versión actual. Incluso el editor está en WPF y funciona dentro de .NET Core 3.1. Nuestra idea ahora, cuando salga, ahora sobre todo es en los próximos meses,
el próximo un mes, 2 meses, hacer una migración completa a .NET 5, que teóricamente, según ha dicho Microsoft, de 3.1 a 3.5 debería de ser súper liviano. Ya hemos hecho algunas pruebas y en principio parece que funciona todo. Pero lo que estamos esperando como agua de mayo es .NET 6, donde realmente todas esas tecnologías que tiene Xamarin de iOS, Android y web, que es todo lo que hay por debajo, que se llama MonoWasm, y ahora lo han renombrado a .NET Wasm, etcétera, etcétera, ya esté dentro de .NET, esté estable, etcétera, etcétera, porque las primeras pruebas que hemos estado haciendo con Wave en Web, pues las primeras versiones de los ejecutables eran un fichero Wasm con asset y tal, a lo mejor eran 40 megas, y a lo mejor es algo que podía caber en 10 megas, y luego ya se ve que le han dado bastante caña a Blazor, le están dando bastante caña a Blazor, y todos esos avances que hacen en Blazor, nosotros los estamos utilizando. Creo que posiblemente seamos de los primeros motores en sacarle partido a toda esa tecnología nueva que están haciendo para Blazor, todo eso del .NET Wasm, y es lo que nos está permitiendo que ahora ya en las últimas versiones, pues ya sí que tenemos ejecutables, por decirlo de alguna manera, o páginas web que ya a lo mejor pues 1,8 megas es una aplicación vacía, por decirlo de alguna manera, en web, compilada de código C# en Wave que pinta un cubo o lo que sea, y luego ya a lo mejor aplicaciones que ocupan 2 megas, 3 megas, etcétera. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos participado para el evento de Microsoft Ignite en Seattle con la gente de Microsoft Corp para hacer una cosa que son como vídeos interactivos en una keynote que la hizo Mitra, una corporate VP de EA, y hemos utilizado Wave compilado a través de este .NET Wasm para web, para hacer vídeos interactivos y que de repente durante la presentación tú podías interactuar y mover cosas, etcétera. Entonces, el resultado ya se está utilizando como productos o cosas que realmente hay mucha gente a nivel mundial que lo está consumiendo, y yo creo que a nosotros .NET 6, que es lo que yo en cuanto salga las primeras betas es lo que quiero ya empezar a un poco así tal, empezar a probarlo y meterlo en el motor y hacer unas ramas, etcétera, porque es lo que nos va a permitir, yo creo que quitar todas las librerías NET estándar, que ahora tenemos un montón de librerías NET estándar, y que todo sean librerías .NET 6 y todo sea .NET 6 y ya no haya proyecto ejecutable .NET Core, librerías NET estándar, sino todo .NET 6, librerías .NET 6, todo .NET 6, y ya empezaremos a poder utilizar pues todas esas funcionalidades nuevas que hay de Intrinsic, por ejemplo, que no llegaron a meterlo dentro de NET estándar, por lo tanto que si estás utilizando Net Framework o otro tipo de cosas, pues no puedes tirar de ellas directamente, y ahora mismo, como os digo, para poder utilizar el mismo código en .NET Core y luego poder utilizarlo en Mono en Android o en Mono o sea, con Xamarin en Android o con Xamarin en iOS, no tenemos acceso a esas instrucciones de Intrinsic, a menos que ahora, pues Javi Suárez me diga que lo contrario, me diga que ya podemos hacer eso. No sé. Tenéis que esperar. Tenemos que esperar, ¿no? Madre mía. Bueno, tú cuando tengas algo, tú sabes, nos lo pasas ahí de tranquilo. Por si cuela, ¿no? Por si cuela. A ver, ahora en breves días, la .NET Conf. Adelanto que va a estar muy focalizada en .NET 5, que es lo que sale ahora. No tiene mucho sentido ocupar mucho espacio del evento en .NET 6, que sale el año que viene, con lo cual se va a hablar mucho de .NET 5, pero sí va a haber ciertas pinceladas de .NET 6. Entonces ahí, bueno, se darán alguna información nueva por ahí. Pero sí, de momento tenéis que esperar. El siguiente evento entiendo que será el Build este que van a hacer, no sé, en febrero o por ahí, ¿no? Pues... Creo que ahora va a haber 2 Build al año, ¿no? El año que viene, como sabéis, independientemente de cómo esté la situación con el COVID, los eventos de Microsoft van a ser online. ¿Ya han dicho todo el año? El año que viene, sí. El año que viene, sí. Entero, el 2021 entero. Yo pensaba que era hasta verano. Hasta poco después de verano, sí, está confirmado todo online. Vale. Y sí, será... Ahora tenemos el evento de .NET y ya lo siguiente pues llegará... habrá algún evento antes, pero lo siguiente ya más grande será Build. Bueno, genial. Bueno, pues llegamos al final del evento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, hay una pregunta, no sé si la habéis visto. Hay una pregunta de Jesús. ¿Cuándo Microsoft va a comprar WebEngine y Plain Concept entera?
Bueno, la verdad es que eso ya ahí yo no, ya ahí yo no lo sé. Los planes de Microsoft no tengo ni idea. Pero bueno, nosotros la verdad es que por ahora, muchas veces, el otro día, muchas veces lo hablaba bueno, con mi hermano, por ejemplo, o con gente del equipo, que muchas veces hay que disfrutar el camino, ¿no? Hay que disfrutar la situación en cada momento. Imaginaros que mañana, pues, como dice, imagínate que Microsoft no, o cualquier otra compañía compra Wave Engine o simplemente se hace demasiado grande, etcétera, etcétera, y a lo mejor pues ya no tenemos la posibilidad de programar, por ejemplo, que yo quiera o no quiera, todavía sigo luchando para poder picar líneas de código, que es una cosa que me encanta. Y las cosas cambian y el tiempo muchas veces hace que las cosas cambien y que tú a lo mejor pues luego ya no tengas tiempo para investigar tanto, para hacer no sé qué, porque a lo mejor ya aquello se convierte en algo muy grande o lo que sea. Entonces yo creo que es importante saber que estás en un momento concreto de tu vida y de cada proyecto y saber disfrutar de cada momento. Creo que ahora mismo estamos en un momento bastante bonito donde tenemos un equipo pues que lleva trabajando casi 8 años juntos, que las nuevas incorporaciones, por ejemplo como Javier Carnero, que también creo que está conectado ahora, son increíbles, nos están sorprendiendo, a mí Sí, nos están sorprendiendo muchísimo. Y que poco a poco estamos creando algo, creando tecnología, participando en proyectos mundiales de Microsoft, etcétera, y usando siempre nuestra propia tecnología. Yo creo que es algo bastante chulo. Quién sabe si en el futuro pues seguirá la tecnología, no seguirá, se hará muy popular, se hará muy grande el proyecto. Ahora estamos en este punto y lo suyo es disfrutar en cada momento del momento en el que está, y si ahora somos 20, pues de puta madre a disfrutar con los 20, con las cosas que estamos haciendo, y cuando llegue otra época, pues saber que pues esta época ya pasó y a disfrutar de la siguiente. Entonces yo creo que es importante no adelantarse ni querer ni soñar en vivir en el futuro, sino vivir el presente y disfrutarlo. Genial. Con estas frases filosóficas. Sí. Ha faltado decir partido a partido, partido a partido. Filosófica, ¿no? Yo creo que está bien que muchas veces vamos tan acelerados en nuestro ritmo de vida que no nos damos cuenta en el momento de ahora, ¿no? Básicamente sí. Creo que es eso lo que quieres decir. Saber disfrutar de cada momento. Imagínate tú, yo arranqué el Wave Engine, creé el nuevo proyecto Wave Engine hace 10 años. Me encantó crear el proyecto, tal, aprendí muchísimo, me dediqué muchísimas horas, fines de semana, porque era algo que me estaban permitiendo crear mi propia tecnología, aprendiendo mucho, etcétera. Y en una época diferente. Ahora tengo menos tiempo para programar, aunque lucho por seguir programando, haciendo cosas, etcétera, etcétera, intentar seguir apoyando y haciendo un montón de cosas, y aquello fue una época, la disfruté, y ahora estoy en otra época, la tengo que disfrutar, y la de mañana cualquiera sabe. Entonces hay que saber que hay diferentes épocas y no hay que adelantar acontecimientos. Si mañana es una tecnología súper popular, pues bienvenido sea, y llegará otra época y habrá que disfrutar también esa época y saber que este tiempo pasó. Y ahora, por ejemplo, pues saber que estás en este momento, que también es un momento bueno, y saber disfrutarlo. No esto de siempre estar infeliz porque te gustaría que fuera más conocido, porque te gustaría que fuera más grande, o porque te gustaría llegar a más cosas, sino, bueno, pues ahora estoy en esta época, disfruta de esta época y pásatelo bien. Yo creo que un poco ese sería el mensaje. Fantástico con los consejos. Yo creo que es un buen mensaje para terminar, y con esto llegamos al final. ¿Ves? Ha quedado otro café muy interesante. Otra hora 40, ¿no? Bueno, otra hora 40, pero fíjate, mira, ya la gente en el chat está diciendo que, bueno, que ha sido un placer escucharte y que muy interesante todo, las creencias, lo que has contado. Lo cercano que ha sido. Que ha sido cercano, etcétera, etcétera. Así que, bueno, si fantástico. Es normal. Nos conocemos hace mucho tiempo, es normal que sea cercano, coño. Si nos conocemos todos desde mucho tiempo. Sí. Pues nada, mil gracias. Muchísimas gracias. Por todo, por aceptar la invitación, por el ratito y por contarnos un poco todo. Gracias a todos los que habéis conectado y también habéis participado, habéis hecho preguntas, etcétera. Al final los que nos escucharán. Sí, señor. Es el objetivo de hacer esto de esta forma, que la gente pueda conectar y hacer preguntas. Así que mil gracias por conectar y hacer preguntas. Y a los que nos escucháis también en diferido, en la grabación en YouTube, que estará en breve. Así que llegamos hasta aquí. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo Café Virtual. Venga, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.